Me refugié bajo el toldo del Sapphire Lounge, sacudiéndome el agua de la chaqueta mientras el tráfico del jueves por la noche salpicaba los charcos detrás de mí. 2 semanas. Ese era el tiempo que había pasado desde que salí del apartamento de Ryan por última vez, y por fin empezaba a respirar de nuevo. Se suponía que esta noche iba a ser una celebración tranquila. Solo yo, un buen cóctel y la certeza de que el lunes por la mañana tenía una entrevista con la agencia de diseño Crawford. Un trabajo de verdad. El tipo de trabajo con el que había soñado desde que me gradué hace 3 años, antes de que todo lo relacionado con Ryan consumiera lentamente mis ambiciones y mi confianza. El interior del bar brillaba cálido y acogedor, todo de madera oscura y con una iluminación ámbar que hacía que la lluvia del exterior pareciera pertenecer a otro mundo. Las paredes estaban revestidas de asientos de cuero y una magnífica barra se extendía a lo largo de un lado, con botellas dispuestas como una catedral del alcohol. No era barato, pero me lo había ganado. Una noche para fingir que era el tipo de persona que encajaba en lugares como este. Me senté en una pequeña mesa cerca de la ventana, pedí un vodka martini y saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a Jessica. Ella había sido mi apoyo durante la ruptura, escuchándome llorar a las 3 de la madrugada, recordándome que marcharme era la decisión correcta, incluso cuando la soledad me hacía dudar. Me han confirmado la entrevista para el lunes. Lo voy a celebrar en un bar elegante. Ojalá estuvieras aquí en lugar de salvando vidas. Su respuesta fue inmediata. Más te vale conseguir ese trabajo. Mañana quiero detalles. Cuídate. Te quiero. Llegó el martini, perfectamente frío, con la copa escarchada. Lo levanté en un brindis silencioso y di el primer sorbo, saboreando el calor limpio. Fue entonces cuando lo vi. Ryan estaba de pie en la entrada, con el agua goteando de su abrigo, escudriñando la sala. Se me revolvió el estómago. No podía ser una coincidencia. El Sapphire Lounge estaba a kilómetros de sus lugares habituales, lejos de su apartamento y de su oficina. Me había seguido hasta aquí, o peor aún, me había estado rastreando de alguna manera. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio abarrotado. Su rostro hizo lo que siempre hacía, reorganizándose desde lo que realmente sentía hasta esa expresión ensayada de preocupación herida. Empezó a caminar hacia mí y consideré la posibilidad de huir. Pero huir significaría volver a salir a la lluvia, caminar sola hasta el metro, y él simplemente me seguiría. Al menos aquí había testigos. Megan se sentó en la silla frente a mí sin que lo invitara. He estado tratando de comunicarme contigo. Bloqueé tu número, Ryan. Eso debería haber sido un mensaje claro. Tenemos que hablar. Su voz tenía ese tono de desesperación que había aprendido a reconocer. No puedes tirar por la borda 2 años sin al menos escucharme. Todos mis instintos me gritaban que me fuera, pero algo obstinado se alzó en mí, una necesidad de demostrar que ya no le tenía miedo. Una copa. Dime lo que tengas que decirme y luego déjame en paz. Para siempre. Pidió un bourbon solo. El camarero lo trajo rápidamente y Ryan se recostó en su silla como si fuéramos viejos amigos, poniéndonos al día, en lugar de lo que realmente éramos. Una mujer que intentaba escapar y el hombre que no podía dejarla marchar. Solo escuchaba a medias sus disculpas ensayadas cuando me di cuenta de que alguien nos observaba. No eran las miradas casuales que se reciben en los bares abarrotados, sino una atención concentrada que me puso los pelos de punta. En una mesa de la esquina había 4 hombres, claramente en medio de una discusión de negocios. Había papeles esparcidos sobre la mesa y sus voces eran bajas y serias, pero uno de ellos, el que dominaba el espacio incluso estando sentado, tenía la atención puesta en nuestra mesa, en mí. Era tan llamativo que me dejó sin aliento. Cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula marcada, un costoso traje gris oscuro que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para sus anchos hombros. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, de color marrón claro, casi ámbar, y completamente enfocados. Aparté la mirada rápidamente, sintiendo cómo se me subían los colores a la cara. Ryan seguía hablando, ajeno a todo. Voy al baño. Le interrumpí en mitad de la frase. Necesitaba distancia, necesitaba pensar. Quizá podría escabullirme por la puerta trasera y evitar toda esta situación. Por suerte, el baño estaba vacío. Me agarré al lavabo de mármol y me quedé mirando mi reflejo. El rímel se me había corrido un poco por la lluvia y tenía el pelo revuelto.
¿Qué estaba haciendo? Debería haberme ido en cuanto entró Ryan. Me arreglé el maquillaje, respiré hondo varias veces y volví a salir. El ambiente del bar había cambiado. Lo sentí antes de comprenderlo. Las conversaciones parecían más tranquilas y la atención de la gente se había desplazado sutilmente hacia algo que estaba sucediendo cerca de mi mesa. Ryan estaba sentado solo, cada vez más incómodo. Pero junto a mi mesa, con mi copa de martini en la mano, estaba el hombre que me había estado observando antes. De cerca, era aún más imponente. Alto, fácilmente más de 1,80 m, con ese tipo de poder controlado que sugería que podía ser muy peligroso si quería. Anthony, un hombre de hombros anchos que había estado sentado en la mesa de la esquina, ahora estaba de pie cerca de la barra, en posición de actuar rápidamente si fuera necesario. Otro de los hombres de esa mesa se había desplazado para bloquear la salida principal. Fuera lo que estaba pasando, había sido coordinado con precisión militar. Me acerqué lentamente, con una mezcla de confusión y alarma. ¿Qué está pasando? El hombre de ojos ámbar se volvió hacia mí y algo en su expresión se suavizó ligeramente. No deberías beber esto. Su voz era profunda, culta, con un ligero acento que no pude identificar. Tu acompañante le ha añadido algo mientras no estabas. Tardé un momento en asimilar las palabras. Entonces, el hielo inundó mis venas. ¿Qué? Ryan se había puesto pálido y le brotaba sudor en la frente. No sé de qué está hablando. Está loco. Megan, vámonos. Siéntate. La orden no fue alta, pero atravesó el espacio como una cuchilla. Ryan se sentó. Te he observado. La atención del hombre no se apartó de Ryan en ningún momento. En cuanto ella se alejó, sacaste algo de tu bolsillo. Una botella pequeña. Lo vertiste en su bebida y lo removiste con su cucharilla de cóctel. ¿Creías que nadie se daría cuenta? Me temblaban las manos. Ryan, ¿qué has hecho? Nada. Está mintiendo. Megan, por favor, tú me conoces. El hombre de ojos ámbar dejó mi vaso sobre la mesa con cuidado deliberado. Si no es nada, entonces no te importará demostrarlo. Bebe. Todo el bar se había quedado en silencio. Todos los ojos estaban puestos en nuestra mesa. No voy a beberme su martini, balbuceó Ryan. Eso es ridículo. Entonces llamaré a la policía. El hombre sacó su teléfono. Explícales por qué drogaste la bebida de alguien en un local lleno de gente y con múltiples testigos. Anthony se acercó, como un muro de músculos. El hombre que bloqueaba la salida cruzó los brazos. Ryan miró a su alrededor desesperadamente, buscando un aliado, una vía de escape. No encontró ninguno. Está bien. La voz de Ryan se quebró. Está bien, daré un sorbo. Esto es una locura. No hay nada dentro. Alargó la mano hacia el vaso con dedos temblorosos. El hombre de ojos ámbar mantuvo el teléfono a punto, con expresión impasible. Ryan se llevó el martini a los labios y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba atrapado. Le temblaba tanto la mano que derramó parte del líquido. Todo, dijo el hombre en voz baja. Si lo has echado en su bebida, te lo puedes beber tú. La amenaza en su tono era inconfundible. Ryan miró a Anthony, a los otros hombres situados alrededor de la barra, al desconocido que de alguna manera había tomado el control total de la situación. Luego me miró a mí y vi miedo en sus ojos. Megan, por favor. Pero no dije nada. Una parte de mí, la parte que había soportado 2 años de su control, su manipulación, su lenta erosión de todo lo que yo era, quería ver esto. Necesitaba verlo enfrentarse a las consecuencias por una vez. Ryan bebió. 3 grandes tragos que vaciaron la mitad del vaso. Lo dejó sobre la mesa con manos temblorosas. ¿Ya estás contenta? Intentó sonar desafiante, pero su voz temblaba. Ya lo veremos. El hombre de ojos ámbar retiró la silla en la que yo había estado sentada y me indicó que me sentara. Siéntate. Aléjate de él. Me senté, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Este desconocido acababa de obligar a mi exnovio a beber un cóctel que, al parecer, Ryan había drogado para mí. La realidad de lo cerca que había estado del peligro me golpeó como una ola. En 5 minutos, Ryan empezó a sudar profusamente. Sus pupilas se dilataron. Se agarró a la mesa como si la habitación estuviera girando. No me encuentro bien, murmuró. ¿Qué está pasando? ¿Qué le has dado? Preguntó el hombre con voz fría. ¿Qué había en esa botella? Ryan no respondió. Estaba demasiado ocupado luchando contra lo que fuera que estaba corriendo por su sistema. Su cabeza cayó sobre la mesa y sus brazos se extendieron.
El hombre de ojos ámbar hizo un gesto sutil y Anthony apareció al lado de Ryan junto con otro hombre. Levantaron a Ryan entre los dos, sosteniendo su peso mientras sus piernas se doblaban. Llévatelo. Asegúrate de que reciba atención médica, pero no dejes que se vaya hasta que sepamos exactamente qué ha tomado. Anthony asintió y entre los dos llevaron a Ryan, medio arrastrándolo, hacia una salida trasera que yo no había visto antes. El bar volvió lentamente a la vida. Las conversaciones se reanudaron, aunque noté que la gente me miraba con una mezcla de curiosidad. Sacó la silla frente a la mía y se sentó con fluida elegancia. ¿Estás bien? Una pregunta tan simple. ¿Estaba bien? Mi exnovio casi me había drogado. Un desconocido había intervenido de una manera que sugería que estaba muy familiarizado con situaciones como esta. Mis manos no dejaban de temblar. No lo sé, dije con sinceridad. No entiendo lo que acaba de pasar. Tu exnovio intentó drogarte. Yo lo detuve. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Soy Christopher Bellini. Me tendió la mano. Se la estreché automáticamente. Su apretón era cálido y firme. Megan Turner. Megan. Pronunció mi nombre como si estuviera probando cómo sonaba. ¿Tenías pensado beberte todo el martini? La pregunta me provocó náuseas. Estaba celebrando. Tengo una entrevista de trabajo el lunes. Pensé. Mi voz se quebró ligeramente. Pensé que por fin estaba pasando página. Algo brilló en los ojos ámbar de Christopher. No era exactamente compasión, sino comprensión. Estás pasando página, solo que primero has tenido un susto muy grande. Un camarero apareció con un vaso de agua, que acepté agradecida. Tenía la garganta cerrada y el pecho oprimido. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo viste lo que hizo? Christopher se reclinó ligeramente. Me fijo en las cosas. Así es como he sobrevivido en mi trabajo. Hizo una pausa. Te vi cuando entraste. Parecías nerviosa, tensa. Luego llegó él y parecías asustada. No estaba asustada, protesté débilmente. Sí lo estabas. E intentaste ocultarlo, lo que me hizo prestar más atención. Cuando fuiste al baño lo observé. Viejos hábitos. Señaló la mesa de la esquina donde sus socios seguían sentados, ahora reanudando su conversación. Estábamos en medio de un asunto de negocios, pero algo me dijo que vigilara tu mesa. Gracias. Las palabras me parecieron insuficientes. No sé qué habría pasado si no hubieras estado aquí. La expresión de Christopher se endureció. Sí que lo sabes. Por eso estás temblando. Tenía razón. Sabía exactamente lo que Ryan había planeado. Fuera lo que había en esa droga, su intención era dejarme indefensa, vulnerable. La idea me revolvió el estómago. No deberías estar sola esta noche, dijo Christopher. ¿Tienes algún lugar seguro a donde ir? Pensé en mi pequeño apartamento, del que Ryan conocía la dirección. Estaré bien. ¿No es eso lo que te he preguntado? Su tono era suave pero insistente. Acabas de pasar por una experiencia traumática. Tu exnovio te ha drogado la bebida. Sabe dónde vives, ¿verdad? Asentí en silencio. Entonces no vas a volver allí sola esta noche. Christopher sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Tengo un apartamento seguro en la ciudad. Puedes quedarte allí. Sin condiciones, sin expectativas. Solo seguridad hasta que decidas qué hacer. Todas las alarmas se encendieron en mi cabeza. No conocía a ese hombre. Puede que me hubiera salvado, pero aceptar su oferta era como cambiar una situación peligrosa por otra. Como si leyera mis pensamientos, Christopher añadió, Anthony, mi socio que me ayudó a sacar a tu ex, se quedará de guardia. Tendrás el apartamento para ti sola. Yo ni siquiera estaré allí. ¿Por qué harías esto por una desconocida? Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Digamos que tengo motivos personales para despreciar a los hombres que hacen daño a las mujeres. Y tú no estás segura sola esta noche. Tú lo sabes y yo lo sé. Tenía razón. Lo sabía. Ryan vendría a mi apartamento. Golpearía la puerta, montaría una escena, tal vez entraría por la fuerza. La idea de enfrentarme a él sola después de lo que acababa de intentar hacerme aterrorizaba. De acuerdo, susurré. Solo por esta noche. Christopher se levantó y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Yo mismo te llevaré allí. El coche de Christopher no era como yo esperaba. El exterior era negro y elegante. Sí, pero el interior parecía más una oficina móvil que un vehículo. Los asientos de cuero se ajustaban a mi cuerpo. La iluminación ambiental no dañaba mis ojos traumatizados y había una mampara de privacidad entre nosotros y el conductor que Christopher dejó bajada.
Anthony se sentó en el asiento del copiloto, silencioso pero vigilante. Cada pocos minutos, sus ojos escaneaban los espejos y las calles, buscando amenazas que yo no habría sabido detectar. ¿A dónde vamos?, pregunté, con voz débil en el espacioso interior. Tengo un apartamento en el distrito financiero, dijo Christopher. Es un edificio seguro, con portero y cámaras. Allí estarás a salvo. Debería haber protestado más. Debería haber insistido en ir a casa, haber llamado a un amigo, haber hecho cualquier cosa menos subirme al coche de un desconocido. Pero mi cuerpo se sentía desconectado de mi cerebro, y la conmoción se instalaba en mis huesos como el frío del invierno. ¿Por qué harías esto? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. No me conoces. Por lo que sabes, esto podría ser una trampa elaborada. La expresión de Christopher no cambió. Si me estuvieras tendiendo una trampa, no parecerías estar a punto de vomitar. Y tus manos no temblarían así. Bajé la mirada. Tenía razón. Mis manos temblaban en mi regazo a pesar de mis intentos por calmarlas. Ya te lo dije, continuó. Tengo motivos personales para intervenir cuando los hombres hacen daño a las mujeres. Mi hermana Sofía tenía 23 años cuando su novio la mató. La golpeó hasta la muerte en su apartamento, mientras los vecinos lo oían y no hacían nada. Apretó la mandíbula. Yo estaba fuera del país por negocios. Cuando volví, llevaba muerta 3 días. El dolor en su voz era crudo, inmediato, a pesar de los años transcurridos. Lo siento, susurré. Yo también. Todos los días. Miró por la ventana a la ciudad que pasaba. Después de eso hice una promesa. Cualquier hombre de mi entorno que le ponga la mano encima a una mujer tendrá que responder ante mí. Tu exnovio se ha convertido en mi problema, le guste o no. El coche se detuvo frente a un rascacielos reluciente, todo de cristal y acero, que se elevaba hacia el cielo nublado. Un portero con un impecable uniforme me abrió la puerta inmediatamente. Bienvenido de nuevo, señor Bellini. Gracias, Marcus. Ella es la señorita Turner. Se alojará en el apartamento de invitados. Asegúrate de añadirla a la lista de acceso. Por supuesto, señor. Seguí a Christopher a través de un vestíbulo que parecía sacado de una revista de arquitectura. Suelos de mármol, arte moderno en las paredes, una fuente en el centro que emitía relajantes sonidos de agua. Para acceder al ascensor era necesaria una tarjeta magnética, y Christopher utilizó una de su cartera antes de pulsar el botón de la planta 15. ¿Vive aquí?, le pregunté. Soy el propietario del edificio. Vivo en la planta 20. El apartamento que va a utilizar se reserva para socios comerciales que necesitan discreción. La palabra discreción me produjo un escalofrío. ¿Qué tipo de negocio requería ese nivel de secretismo? Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un apartamento, no a un pasillo. Mi confusión debió de ser evidente porque Christopher me explicó. Cada piso a partir del 15 es una residencia individual. Más seguridad, más privacidad. El espacio era hermoso, con una elegancia discreta. Suelos de madera noble, ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles que parecían caros pero cómodos. Todo en tonos crema y gris, masculino pero sin resultar opresivo. El dormitorio está ahí, señaló Christopher. El baño es en suite. La cocina está completamente equipada. Hay un teléfono junto a la cama que conecta directamente con la seguridad del edificio y con mi línea personal. Me acerqué a las ventanas y contemplé las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Ryan se estaba recuperando de las drogas que me había destinado a mí. La idea me dio náuseas. He llamado a un médico, dijo Christopher, sacando su teléfono. Debería llegar en unos 20 minutos, solo para asegurarnos de que no ingirió nada antes de que lo detuviera. No bebí nada. Es mejor estar seguros. Anthony apareció en la puerta. El perímetro está seguro. La seguridad del edificio está al tanto de la situación. Estaré apostado fuera del ascensor. Gracias, Anthony. Christopher se volvió hacia mí. Estará aquí toda la noche. Estás completamente a salvo. Después de que Anthony se marchara, se hizo el silencio entre nosotros. Christopher permaneció de pie, con las manos en los bolsillos, claramente indeciso entre dejarme sola o quedarse. Yo tampoco tenía claro lo que quería. Dijiste que gestionas negocios, dije finalmente. ¿Qué tipo de negocios? Me estudió durante un largo rato. Varios restaurantes, algunas discotecas, operaciones de importación y exportación, promoción inmobiliaria, consultoría de seguridad. ¿Y los menos legales? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Eres directa. Te lo agradezco.
Se sentó en el sofá y me indicó con un gesto que me sentara en la silla frente a él. Mi familia lleva 3 generaciones dedicándose a ciertos negocios. Heredé esas responsabilidades junto con los negocios legítimos. Intento mantener las cosas lo más limpias posible, pero opero en un mundo en el que la limpieza es relativa. Así que estás en la mafia. Lo dije sin rodeos, necesitando oírlo confirmado. Ese es un término con mucha carga. Prefiero pensar que dirijo un negocio familiar con métodos poco convencionales. Se recostó en el sofá. ¿Te asusta eso? Debería haberme asustado. Todo lo relacionado con esta situación debería haberme aterrorizado. Pero sentada en ese apartamento tranquilo, mirando al hombre que me había salvado de algo horrible, me sentía extrañamente tranquila. En este momento, me da más miedo Ryan que tú. Bien, porque deberías estarlo. La sustancia que utilizó sabremos más una vez que se analice, pero por la rapidez con la que reaccionó, probablemente fuera GHB o algo similar. Agredirte La esta droga noche, de las Megan. citas. Oírlo decir tan claramente hizo que la habitación diera vueltas ligeramente. Salimos juntos durante 2 años. Él nunca me detuve y me corregí. Era controlador, manipulador, pero nunca me hizo daño físico. Drogar a alguien es una agresión física. Lo que planeaba hacer después de que estuvieras incapacitada habría sido una violación. La voz de Christopher era suave pero firme. Tienes que entender el peligro en el que te encontrabas. Unos golpes en la puerta nos interrumpieron. Christopher se levantó para abrir y volvió con un hombre de unos 60 años que llevaba un maletín médico. Megan, este es el doctor Harrison. Va a examinarte. El examen fue rápido y profesional. El doctor Harrison comprobó mis signos vitales, me extrajo sangre para hacerme análisis y me preguntó qué había consumido esa noche. Durante todo el proceso, Christopher esperó en la cocina, dándonos privacidad pero permaneciendo cerca. Estás perfectamente sana, concluyó el doctor Harrison. No hay signos de que hayas ingerido nada dañino. Los análisis de sangre lo confirmarán, pero estoy seguro de que físicamente estarás bien. Emocionalmente, has sufrido un trauma. Te recomiendo que hables con alguien, un terapeuta especializado en casos de agresión. Después de marcharse, Christopher volvió con 2 vasos de agua. ¿Tienes hambre? Puedo pedir que traigan comida. No podría comer. Mi estómago seguía sintiéndose como un puño cerrado. Pero debería llamar a mi amiga. Estará preocupada. Por supuesto, usa cualquier teléfono que quieras. Saqué mi móvil y me di cuenta de que eran casi las 11. Jessica estaría en el hospital, empezando su turno. Marqué y ella respondió al primer tono. Megan, ¿dónde demonios has estado? Dijiste que me enviarías un mensaje después de tomar algo y no he sabido nada de ti. Llevo horas llamándote. Lo sé, lo siento. Ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Tengo que ir a recogerte? Miré a Christopher, que se había acercado a la ventana, dándome la ilusión de privacidad. Me encontré con Ryan en el bar. Ese capullo. ¿Qué quería? Hablar, al parecer. Pero Jess echó algo en mi copa. Intentó drogarme. La línea se quedó en silencio durante unos segundos. ¿Qué ha hecho qué? Alguien lo vio. Me impidió beberlo. Hizo que Ryan se lo bebiera para demostrar lo que había hecho. Ryan acabó desmayándose y lo llevaron al hospital. Dios mío, Megan, ¿dónde estás ahora? Voy a recogerte ahora mismo. Dejaré el trabajo, no me importa. Estoy a salvo. El hombre que me ayudó tiene un apartamento seguro. Me quedaré aquí esta noche porque Ryan sabe dónde vivo. ¿El hombre que te ayudó? ¿Qué hombre? Megan, no puedes irte a casa con desconocidos. Sé cómo suena, pero confío en él. Se llama Christopher Bellini. Es el dueño del edificio. Ha sido muy respetuoso y tiene seguridad vigilando el apartamento. Estoy bien, de verdad. Jessica se quedó callada un momento. Bellini. Ese nombre me suena. Déjame buscarlo. La oí teclear de fondo. Mierda. Megan, este tipo es importante. Hay como una docena de artículos sobre él. Empresario, filántropo, pero también rumores sobre conexiones con el crimen organizado. ¿Con él estás? Me has salvado la vida esta noche, Jess. Lo sé y te lo agradezco, pero esto es complicado. Prométeme que tendrás cuidado y prométeme que quedaremos para comer mañana, para que pueda ver con mis propios ojos que estás bien. Te lo prometo. Te enviaré un mensaje por la mañana con los detalles. Te quiero. Cuídate. Yo también te quiero. Colgué y encontré a Christopher todavía de pie junto a la ventana, recortado contra las luces de la ciudad. Tu amiga está preocupada, observó. Te ha buscado.
Ha encontrado los artículos sobre ti y te ha advertido que tengas cuidado. No era una pregunta. Sí, es una buena amiga. Deberías hacer caso a su consejo. Se volvió hacia mí. Soy peligroso, Megan. El mundo en el que me muevo está lleno de violencia, traición y compromisos morales en los que la mayoría de la gente nunca tiene que pensar. Esta noche estás a salvo aquí, pero debes mantener una cautela razonable. Su honestidad era desarmante. Gracias por decírmelo. No miento, no a las personas a las que intento proteger. Miró su reloj. Es tarde, deberías descansar. Estaré arriba si necesitas algo. Anthony estará fuera de la puerta del ascensor toda la noche. ¿Te vas? Sentí una punzada de pánico al pensar en quedarme sola. ¿Prefieres que me quede? Debería haber dicho que no, debería haber mantenido los límites. En cambio, asentí con la cabeza. Christopher se recostó en el sofá. Entonces me quedaré hasta que te duermas. Toma el dormitorio, ponte cómoda, estaré aquí. Me retiré al dormitorio y encontré un pijama sobre la cama y artículos de aseo nuevos en el cuarto de baño. Todo era exactamente de mi talla, lo que debería haberme resultado inquietante, pero en cambio me pareció que Christopher prestaba atención a los detalles importantes. Después de cambiarme y lavarme la cara, volví al dormitorio y dejé la puerta entreabierta. A través de la rendija pude ver a Christopher, con el portátil abierto, trabajando en algo mientras cumplía su promesa de quedarse. Christopher, llamé en voz baja. ¿Sí? Antes, en el bar, dijiste que me habías visto cuando entré. ¿Por qué? Una pausa. Parecías alguien que se esforzaba mucho por convencerse de que era feliz. Reconozco esa expresión. Yo también la he tenido. ¿Ahora eres feliz? Otra pausa, esta vez más larga. Estoy trabajando en ello. Duerme, Megan. Mañana todo estará más claro. Me tumbé en la cama desconocida, en el apartamento de un hombre que era o bien mi salvador o bien un peligro de otro tipo, y de alguna manera me sentí más segura de lo que me había sentido en meses. A través de la rendija de la puerta, podía ver a Christopher trabajando, un guardián silencioso contra la oscuridad exterior y el trauma que intentaba abrumarme. Mañana tendría que afrontar lo que Ryan había intentado hacer, lo que significaba para mi seguridad, cómo seguir adelante. Pero esa noche me dejé llevar por un sueño inquieto, protegida por un hombre cuyo mundo no entendía, pero cuyas intenciones, al menos por ahora, parecían puras. Llegó el domingo por la mañana con una débil luz solar que se filtraba a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Llevaba 3 días en el apartamento de invitados de Christopher y lo surrealista de mi situación no había disminuido. Si acaso, se había intensificado. Me quedé de pie junto a esas ventanas con mi segunda taza de café, observando cómo la ciudad despertaba abajo. En algún lugar allá abajo, Ryan se estaba recuperando de las drogas que había querido darme. En algún lugar, mi vida normal esperaba a ser recuperada, pero aún no me atrevía a abandonar esta burbuja protectora. Christopher me visitaba cada mañana, siempre profesional, siempre preguntándome si necesitaba algo. Habíamos caído en una extraña rutina. Llegaba alrededor de las 8, traía pasteles de una panadería cercana, se sentaba en la encimera de la cocina mientras yo comía y hablábamos. No de cosas pesadas, ni de Ryan, ni de la mafia, ni del peligro. En cambio, hablábamos de libros, películas, la arquitectura de la ciudad, temas seguros que nos permitían conocernos sin profundizar demasiado. Pero hoy era diferente. Hoy necesitaba respuestas. Había pasado medianoche con mi portátil, buscando el nombre de Christopher Bellini. Los resultados eran una extraña mezcla de perfiles empresariales legítimos y artículos de prensa cuidadosamente redactados que eludían las acusaciones sin hacer afirmaciones concretas. Filántropo, propietario de un restaurante, promotor inmobiliario, presuntos vínculos con el crimen organizado, persona de interés en investigaciones federales que nunca llegaron a nada. Su rostro aparecía en las páginas de Sociedad, siempre con trajes caros, siempre con esa expresión controlada que no revelaba nada. El hombre de esas fotos parecía un extraño en comparación con el que se había sentado en mi sofá hasta que me dormí, el que me trajo el desayuno, el que me miró como si yo importara. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos en espiral. Miré por la mirilla por costumbre, aunque nadie podía llegar a este piso sin autorización. Christopher estaba allí, con 2 tazas de café en la mano en lugar de la habitual bolsa de pasteles. Cambio de planes,
dijo cuando abrí la puerta. Pensé que hoy podríamos hablar. Hablar de verdad. Me aparté para dejarle entrar. Iba vestido de forma más informal de lo habitual, con vaqueros oscuros y un jersey gris que, de alguna manera, le hacía parecer más accesible y más peligroso al mismo tiempo. He estado investigando sobre ti, dije, decidiendo ser sincera. En Internet hay muchos artículos. Estoy seguro de que los hay. Dejó los cafés en la encimera. ¿Qué has descubierto? Que o bien eres un empresario de éxito con conexiones desafortunadas, o bien un criminal muy bueno ocultándolo. Los artículos no parecen decidirse. La expresión de Christopher no cambió. ¿Qué opinas tú? Creo que eres ambas cosas. Creo que heredaste un mundo que no elegiste y que estás tratando de navegar por él lo mejor que sabes. Envolví con mis manos la taza de café que me había traído, pero necesito que seas sincero conmigo, completamente sincero. ¿A qué te dedicas exactamente? Me estudió durante un largo rato y luego se sentó en el sofá, haciéndome un gesto para que me sentara con él. Lo hice, manteniendo una distancia prudencial entre nosotros. Mi abuelo llegó a este país sin nada, comenzó Christopher. Creó una red, una organización que ayudaba a los inmigrantes italianos a sobrevivir en una ciudad que no los quería. Algunas de sus actividades eran legales, la mayoría no lo eran. Mi padre heredó esa red y la amplió. Cuando murió, hace 5 años, pasó a ser mía. Así que diriges una legítimos y de otro tipo. Empleo a más de 300 personas directamente y a cientos más indirectamente. Protejo barrios que la policía ha abandonado. Presto servicios que los bancos no ofrecen a ciertas comunidades. Hizo una pausa. También hago cumplir contratos que no se pueden llevar a los tribunales. Transporto mercancías a través de las fronteras sin la documentación adecuada. Me aseguro la cooperación mediante métodos que horrorizarían a la mayoría de los civiles. Su brutal honestidad debería haberme asustado. En cambio, la aprecié. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saber quién te protege y porque la situación con Ryan se ha complicado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo de complicada? Le han dado el alta del hospital. La sustancia que utilizó fue GHB, según ha confirmado el laboratorio, suficiente para dejarte incapacitado durante horas. Pero sus abogados consiguieron que saliera bajo fianza en 48 horas, y los cargos se redujeron a intento de agresión. Eso es imposible. Tenías testigos, tenías pruebas. Tenía pruebas de que bebió una bebida drogada. Sus abogados argumentaron que alguien más la drogó, que él también era una víctima. Es una defensa débil, pero le dio la libertad mientras el caso se tramita en los tribunales. Christopher apretó la mandíbula. Pero ese no es el verdadero problema. Ryan tiene conexiones que al principio no me di cuenta. Ha estado haciendo negocios con la familia Volkov. ¿Quiénes son? El crimen organizado ruso. Han estado tratando de expandir su territorio a áreas que controla mi familia. Ryan ha estado sirviendo como intermediario para algunas de sus operaciones de lavado de dinero. Es un pez pequeño en su mundo, pero tiene conexiones. Las implicaciones me abrumaron. Lo protegerán. Ya lo están haciendo. Y lo que es peor, Ryan sabe que ahora eres importante para mí. Vio mi reacción. Vio cómo intervine. Los Volkov podrían intentar utilizarte como moneda de cambio contra mí. Me levanté bruscamente y me acerqué a la ventana. Entonces, ¿qué soy? ¿Daño colateral en una guerra entre mafias? Eres una complicación que intentarán explotar si tienen la oportunidad. Christopher permaneció sentado con voz tranquila. Por eso creo que deberías considerar mudarte temporalmente. Tengo propiedades fuera del estado donde estarías completamente a salvo. Nueva identidad, apoyo financiero, todo lo que necesites. No. La palabra salió brusca, definitiva. Megan, sé razonable. El peligro es real. Pasé 2 años haciéndome más pequeña por Ryan, cambiando lo que vestía, a quién veía, cómo hablaba. Por fin me liberé y ahora quieres que desaparezca. Me volví hacia él. Mañana por la mañana tengo una entrevista de trabajo en la agencia de diseño Crawford. Es la oportunidad por la que he estado trabajando durante 3 años. No voy a huir de mi vida por culpa de Ryan, de los Volkov o de cualquier otra persona. Christopher se levantó y recorrió la distancia que nos separaba con 3 largos pasos. Esa entrevista no importará si estás muerta. Entonces encuentra otra forma de protegerme. Se supone que eres un poderoso jefe del crimen, ¿no? Encuéntrala. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos ámbar. Eres terca.
Estoy harta de que me controlen. Aunque sea con buenas intenciones, sigue siendo control. Asintió lentamente y lo observé pensar, calcular, evaluar opciones con la rapidez de alguien acostumbrado a tomar decisiones estratégicas. Puede que haya otra forma. Es más arriesgada, pero te mantiene visible y activa. Te escucho. Tengo un restaurante en Midtown. Bella Notte. Cocina italiana de alta gama, clientela exclusiva. Necesito a alguien que se encargue de la sala, gestione las reservas y coordine a los clientes VIP. Me miró directamente a los ojos. El horario es flexible, principalmente por las tardes. Podrías acudir a tu entrevista mañana, aceptar el trabajo de diseño si te lo ofrecen y seguir trabajando para mí. Lo importante es que se te asociaría públicamente conmigo. Todos los que importen sabrían que estás bajo mi protección. Los Volkov son atrevidos, pero no estúpidos. Hacer daño a alguien directamente relacionado conmigo sería declarar la guerra, y no están preparados para ese nivel de conflicto. Analicé su oferta, buscando la trampa. ¿Cuál es el truco? El truco es que trabajarías en mi mundo. Mi restaurante atiende tanto a empresarios legítimos como a delincuentes. Verías cosas, oirías cosas, estarías expuesta a aspectos de mi vida que no podrías olvidar. Se acercó más. Y tendrías que confiar en mí absolutamente. Mi equipo de seguridad necesitaría saber tus movimientos. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? No es libertad, Megan. Es un tipo diferente de jaula, solo que más grande y más cómoda. Pero seguiría teniendo mi vida, mi carrera, mis entrevistas, mis decisiones. Dentro de unos límites, sí. Pensé en la alternativa. Esconderme en algún lugar con un nombre falso, esperando a que unos desconocidos decidieran mi destino. Al menos la oferta de Christopher me permitía luchar. Me permitía vivir a la luz pública. Quiero ganarme mi puesto, dije con firmeza. No quiero ningún trato especial por estar bajo tu protección. Si no soy buena en el trabajo, despídeme. Si soy buena, cobro lo que me merezco. Una sonrisa sincera se dibujó en los labios de Christopher. ¿Estás negociando las condiciones conmigo? ¿No deberías hacerlo? La mayoría de la gente no tiene el valor. Me tendió la mano. Trato hecho. Empiezas el miércoles por la tarde, después de tu entrevista. Eso me da tiempo para informar al personal y organizar la seguridad. Le estreché la mano y él la mantuvo quizá un momento más de lo necesario, rozando mis nudillos con el pulgar en un gesto que me provocó una inesperada sensación de calor en el brazo. Gracias, dije en voz baja, por darme opciones en lugar de órdenes. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para quedarte y luchar en lugar de huir. Mi trabajo es más fácil si no te escondes. El momento se prolongó entre nosotros, cargado de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Entonces, mi teléfono vibró, rompiendo la tensión. Un mensaje de Jessica. Voy para allá. Anthony ya me ha dado el visto bueno. Estaré allí en 20 minutos. Christopher leyó mi expresión. ¿Tu amiga? Está preocupada. Quería venir antes, pero yo la he estado posponiendo. Creo que teme que me haya secuestrado o algo así. Es protectora. Eso está bien. Se dirigió hacia la puerta. Te daré privacidad. Pero Megan, cuando le cuentes lo del trabajo en el restaurante, prepárate para su resistencia. Intentará disuadirte. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que debe hacer una buena amiga. Escuchar sus preocupaciones. Probablemente serán válidas. Después de que se marchara, ordené el apartamento, nerviosa por la visita de Jessica, de una manera que no podía explicar. Ella iba a tener opiniones firmes, y una parte de mí sabía que tenía razón al preocuparse. Llegó exactamente 20 minutos después, irrumpiendo por la puerta en cuanto la abrí y abrazándome con fuerza. Déjame verte. Me sujetó a la distancia de un brazo, examinando mi rostro como un médico que comprueba los síntomas. Tienes buen aspecto. Cansada, pero bien. ¿Estás comiendo? ¿Durmiendo? Estoy bien, Jess. De verdad. Bien es lo que dice la gente cuando no está bien. Pasó junto a mí y entró en el apartamento, y la vi observarlo todo. Los muebles caros, las vistas, la riqueza evidente. ¿Aquí es donde has estado viviendo? Megan, este lugar probablemente cuesta más al mes de lo que ganamos en un año. Christopher es el dueño del edificio. Claro, Christopher Bellini, el posible mafioso que apareció de repente y te salvó. Se volvió hacia mí, con la preocupación grabada en cada rasgo de su rostro. He estado leyendo sobre él, Meg, leyendo de verdad. Hay investigaciones federales,
rumores sobre violencia, conexiones con gente muy mala. ¿Y tú simplemente estás viviendo en su apartamento? Es complicado. Entonces desmíntimelo, porque desde mi punto de vista, parece que has escapado de un hombre controlador y has caído directamente en los brazos de otro. La acusación me dolió porque una parte de mí se había preocupado por lo mismo. Con Christopher no es así. No ha hecho más que tratarme con respeto. Me ha dado opciones, me ha dejado tomar mis propias decisiones. ¿De verdad? Jessica se sentó en el sofá y me hizo un hueco a su lado. O simplemente has sido muy bueno haciéndote creer que tienes opciones mientras te guía exactamente hacia donde él quiere. Me senté a su lado, tratando de organizar mis pensamientos. Ryan intentó drogarme, Jess. ¿Sabes lo que habría pasado si Christopher no lo hubiera detenido? Y ahora Ryan está en libertad bajo fianza, conectado con criminales rusos que podrían intentar utilizarme contra Christopher. No puedo volver a mi vida normal y fingir que estoy a salvo. ¿Y cuál es el plan? ¿Esconderte aquí para siempre? No, Christopher me ha ofrecido un trabajo en su restaurante. Estaría públicamente vinculada a él, lo que me convertiría en un objetivo demasiado arriesgado para sus enemigos. Y el horario es flexible, así que puedo ir a mi entrevista mañana y seguir haciendo trabajos de diseño. Jessica se quedó callada durante un largo rato. Vas a trabajar para un jefe de la mafia. Voy a trabajar en un restaurante que resulta ser propiedad de alguien con intereses comerciales complicados. Es lo mismo, solo que con palabras más bonitas. Me tomó de la mano. No te digo que no lo hagas. Sinceramente, no sé cuál es la respuesta correcta, pero necesito que te metas en esto con los ojos bien abiertos. Los hombres como Christopher Bellini no hacen favores sin esperar algo a cambio. Quizá no hoy, quizá no este mes, pero al final habrá que pagar un precio. Lo sé, no soy ingenua sobre quién es él. ¿No lo eres? Su voz era suave pero un firme. poderoso vínculo Psicológico. psicológico. La gratitud puede parecerse mucho a otra cosa, especialmente cuando la persona a la que le estás agradecida es atractiva y atenta y te hace sentir protegida. Solo prométeme que tendrás cuidado, con tu seguridad y con tu corazón. Quería discutir, insistir en que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero Jessica me conocía demasiado bien, podía leer la confusión que intentaba ocultar. Prometo que tendré cuidado, dije en su lugar. Pasamos la siguiente hora poniéndonos al día. Me contó el caos que había en el hospital, el nuevo residente que no sabía poner una vía intravenosa, ni aunque su vida dependiera de ello, su continua batalla con el supervisor de horarios, cosas normales de la vida que me resultaban reconfortantes y surrealistas, dadas mis circunstancias actuales. Cuando finalmente se marchó, tras prometerle varias veces que la llamaría todos los días y que quedaríamos para comer con regularidad, el apartamento se sintió más vacío que antes. Tenía la oferta de Christopher, las advertencias de Jessica y mi entrevista al día siguiente. 3 direcciones diferentes que tiraban de mí, y tendría que encontrar la manera de navegar por todas ellas sin perderme en el proceso. Esa noche, preparé la ropa para la entrevista, revisé mi portfolio por última vez e intenté imaginar un futuro en el que pudiera compaginar el trabajo de diseño, la gestión de un restaurante y estar bajo la protección de un hombre que ocupaba las sombras entre lo legal y lo criminal. Parecía imposible. Pero imposible había sido dejar a Ryan. Imposible había sido sobrevivir estos últimos 3 días sin derrumbarme. Si podía hacer esas cosas, tal vez también pudiera hacer esto. Tras 2 semanas trabajando en Bellanote, había caído en un ritmo que nunca esperé. El lunes por la mañana, fui a mi entrevista en la agencia de diseño Crawford con mi portafolio y una confianza que no sentía del todo. A la directora creativa, una mujer llamada Patricia Lane, le encantó mi trabajo. El miércoles ya tenía mi primer proyecto como autónoma, un paquete de branding para una cadena de hoteles boutique. El viernes ya estaba compaginando el trabajo de diseño durante el día con la gestión de reservas en el restaurante de Christopher por las noches. Era agotador, era emocionante, era mío. El restaurante en sí era impresionante, con ladrillos a la vista y una iluminación suave, con mesas dispuestas para crear intimidad y poder ver quién más estaba cenando. La clientela era exactamente como Christopher me había advertido, una mezcla de empresarios legítimos, famosos que valoraban la discreción y hombres que se comportaban con el mismo peligro controlado que Christopher. Aprendí a reconocer a estos últimos rápidamente.
Se movían de forma diferente, hablaban de forma diferente, dejaban propinas extravagantes y nunca causaban escándalos. El personal me había aceptado con cortesía profesional, pero me había fijado en cómo me miraban cuando Christopher estaba cerca, en cómo las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba en la cocina. Marco, el jefe de cocina, un hombre de unos 50 años con tatuajes que le cubrían los antebrazos, me había apartado a un lado en mi tercera noche. «Pareces una buena persona», me dijo en un inglés con acento. «El señor Bellini no deja entrar a la gente en su mundo a la ligera. Sea lo que significas para él, ten cuidado con ello. Y contigo misma». Le di las gracias, sin saber muy bien qué más decir. ¿Qué era yo para Christopher? Su empleada, sin duda. La mujer a la que protegía, obviamente. Pero había algo más creciendo entre nosotros, algo que ninguno de los dos había reconocido, pero que ambos sentíamos cada vez que compartíamos el mismo espacio. Él venía al restaurante casi todas las noches alrededor de las 9, siempre con al menos un socio, a veces más. Se sentaba en su mesa habitual, en la esquina trasera, la que tenía vista a todas las entradas y salidas, y hacía negocios mientras disfrutaba de comidas perfectamente preparadas. Pero su atención me seguía mientras me movía por el comedor, saludando a los clientes y gestionando el complejo baile de reservas y clientes sin reserva. Esa noche era sábado, nuestra noche más concurrida. Todas las mesas estaban reservadas y llevaba 5 horas seguidas de pie. Mi vestido, un sencillo vestido negro que el restaurante proporcionaba al personal de sala, parecía pintado sobre mi piel después de horas de movimiento. Me dolía la cara de tanto sonreír. Jessica se había pasado antes, durante su descanso para cenar del hospital, y se había sentado en la barra a observarme trabajar con evidente preocupación. Habíamos mantenido una breve conversación entre mis tareas. «Pareces cansada», me había dicho, removiendo su vino. «Estoy bien, solo ocupada». «Esa es tu nueva frase favorita. Estoy bien». Me había estudiado. «¿Estás comiendo? ¿Dormir? ¿Cuidándote?» «Jessica, tengo 27 años. Sé cómo cuidarme». «¿De verdad? Porque desde donde yo estoy estás trabajando en 2 empleos, viviendo en un edificio propiedad de un jefe del crimen y fingiendo que todo esto es normal». «Es normal, mi normalidad, al menos». Se marchó poco después, prometiendo que almorzaríamos juntas al día siguiente, una comida de verdad en la que pudiéramos hablar. Acepté, sabiendo que tenía razón al preocuparse, pero incapaz de explicar por qué me sentía más segura en el entorno de Christopher que en cualquier otro lugar. Christopher había llegado a la hora habitual, pero esta noche solo, lo cual era inusual. Me había visto al otro lado de la sala y me había hecho un gesto con la cabeza para que me sentara en su mesa. Yo misma le había acomodado como siempre, muy consciente de lo cerca que estaba mientras le ponía el menú delante. «Noche ajetreada», había comentado. «Todas las mesas ocupadas. Marco está en su salsa. ¿Y tú, cómo te va?» «Bien, de verdad, muy bien. Hoy he terminado el primer borrador de la marca del hotel. Al cliente le ha encantado». Algo cálido se había reflejado en su rostro. Orgullo, tal vez. «Sabía que les gustaría. Tienes talento, Megan». El cumplido se había posado en mi corazón como un abrazo. Estaba volviendo de acomodar a un grupo de 6 cuando ocurrió. Un hombre de la mesa 12, claramente sobrio después de varias copas, me agarró de la muñeca al pasar. «Hola, cariño. ¿Qué tal si te sientas y te tomas una copa conmigo?» Ya había tratado con clientes borrachos antes. La clave era mantenerme profesional pero firme. «Agradezco la oferta, señor, pero estoy trabajando. ¿Puedo traerle algo más?» Apretó más fuerte mi muñeca. No te lo estaba pidiendo. «Señor, por favor, suélteme la muñeca. Oblígame». El comedor se había quedado en silencio. Las conversaciones se habían apagado mientras la gente se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba a punto de llamar a seguridad cuando una presencia se materializó a mi lado. Christopher, con la mano cerrada sobre la muñeca del hombre con una presión controlada. «Ella le ha pedido que la suelte». Su voz era suave, mortal. El hombre borracho levantó la vista y su bravuconería se evaporó al reconocer quién estaba hablando. No quería decir nada. Solo me estaba divirtiendo. «Quítale la mano. Ahora». El hombre me soltó tan rápido que tropecé ligeramente. Christopher me estabilizó con su mano libre mientras mantenía su agarre sobre la muñeca del borracho. «Anthony», dijo Christopher, sin levantar la voz, pero de alguna manera el hombre apareció instantáneamente en la mesa.
Por favor, acompaña a este caballero fuera. Ya no es bienvenido en Bellanote. Por supuesto, señor Bellini. El borracho fue expulsado rápida y silenciosamente, pero el daño ya estaba hecho. Todos en el restaurante habían presenciado la interacción, habían visto la reacción de Christopher, la furia protectora que irradiaba. ¿Estás bien?, me preguntó, todavía cerca, con su mano cálida sobre mi brazo. Estoy bien. Solo era un cliente borracho. Fue una agresión. Apretó la mandíbula. Ven conmigo. No era una petición. Me guió a través del restaurante, pasando por la cocina, hasta una oficina privada en la que nunca había estado. En cuanto se cerró la puerta detrás de nosotros, la máscara profesional que llevaba en el comedor se desvaneció. ¿Te ha hecho daño? Christopher examinó mi muñeca, donde ya se estaban formando marcas rojas. No es nada. De verdad, he pasado por cosas peores. Eso no es el consuelo que tú crees. Su pulgar recorrió suavemente las marcas. No deberías tener que pasar por nada de esto. Estábamos demasiado cerca. Podía sentir su calor, oler la sutil colonia que llevaba, ver la preocupación y algo más oscuro en sus ojos ámbar. De repente, la oficina me pareció demasiado pequeña, el aire demasiado cargado. Christopher, empecé, pero no supe cómo terminar. No puedo dejar de pensar en ti. La confesión salió áspera, sin pulir. Sé que no debería. Sé todas las razones por las que es una idea terrible. Trabajas para mí. Estás bajo mi protección. Te estoy introduciendo en un mundo que podría destruirte. Pero cada vez que te veo, cada vez que pasas por delante de mi mesa, deseo cosas que no tengo derecho a desear. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué cosas? En lugar de responder, me tomó el rostro entre las manos, dándome todas las oportunidades para alejarme. No lo hice. Acorté la distancia entre nosotros y lo besé. El mundo se redujo a su boca sobre la mía, sus manos deslizándose por mi cabello, mi cuerpo presionado contra el suyo. Fue desesperado, perfecto y aterrador, todo al mismo tiempo. Sabía al vino que había estado bebiendo, sus labios exigentes pero cuidadosos, como si temiera que yo pudiera romperme. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansó contra la mía. Dime que quieres esto, dijo. Dime que no me estoy aprovechando de la situación. Quiero esto. Te quiero a ti. La confesión me pareció peligrosa y liberadora. Acabo de salir de una relación en la que me perdí por completo. No puedo volver a hacerlo. Necesito límites, Christopher. Necesito saber que puedo marcharme si tengo que hacerlo. Su expresión cambió, y una vulnerabilidad que nunca antes había visto se apoderó de sus rasgos. Nunca te impediría marcharte, pero no voy a fingir que podría verte irte fácilmente. No te pido que sea fácil, te pido que seas sincero. Entonces, sinceramente, te quiero de una forma que probablemente no sea sana. Quiero protegerte, poseerte, saberlo todo sobre ti. Mi mundo no se lleva bien con lo casual, Megan. Si hacemos esto, te querré por completo. Debería haber tenido miedo. Debería haber reconocido las señales de advertencia, la posesividad que se hacía eco del control de Ryan. Pero esto era diferente. Christopher me estaba ofreciendo una opción, exponiendo claramente las condiciones, dejándome decidir. Yo también te quiero todo, susurré. Me besó de nuevo, esta vez más despacio, más profundamente. Sus manos recorrieron mi cuerpo a través del vestido, mientras las mías exploraban los músculos bajo su camisa. Perdimos la noción del tiempo, perdidos el uno en el otro, hasta que unos discretos golpes en la puerta nos recordaron dónde estábamos. Señor Bellini, se oyó la voz de Anthony. Marco pregunta por la señorita Turner, dijo Christopher, apartándose, con la respiración entrecortada. Dile que saldrá en un momento. Me ayudó a arreglarme el vestido y el pelo, para recuperar una apariencia profesional, pero sus ojos prometían cosas sin terminar. Cene conmigo mañana, dijo, en casa de mi familia. Quiero que conozcas a mi madre. Me parece precipitado. En mi mundo, cuando reclamas a alguien, lo haces públicamente. Conocer a mi madre es una forma de declarar que eres importante para mí. Te ofrece protección adicional. Me acarició la mandíbula. Pero, egoístamente, quiero que ella te conozca. Te adorará. Acepté y volvimos a nuestros respectivos roles. Él a su mesa y yo a gestionar el comedor. Pero todo había cambiado. El personal lo notó. Me di cuenta. La forma en que Christopher me miraba,
Había pasado de protectora a posesiva. La forma en que me movía por el espacio transmitía una nueva confianza, la certeza de ser deseada. El resto de la noche pasó como una nebulosa. Cuando el restaurante cerró finalmente a medianoche, Christopher me acompañó al coche donde Anthony me esperaba para llevarme de vuelta al apartamento. Mañana a la 1, dijo Christopher, abriéndome la puerta del coche. Pasaré a recogerte. Estaré lista. Me besó una vez más, breve pero intensamente, antes de dar un paso atrás. Que duermas bien, Megan. Mientras el coche se alejaba, lo observé a través de la ventana trasera, de pie en la acera bajo la luz de las farolas, con las manos en los bolsillos, con el aspecto de todas las promesas peligrosas sobre las que me habían advertido. Y yo me estaba lanzando de cabeza, sin importarme las consecuencias. Había pasado un mes desde aquel primer beso en la oficina de Christopher. Un mes de momentos robados entre turnos en el restaurante y proyectos de diseño, de aprender lo que significaba estar con alguien que se movía tanto en el mundo legítimo de los negocios como en el oscuro mundo del hampa. Un mes de sumergirme cada vez más en algo que me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Estaba en el ático de Christopher por primera vez, un espacio que lo reflejaba a la perfección, minimalista pero cómodo, caro sin ser ostentoso, con medidas de seguridad sobre las que había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Acabábamos de terminar de cenar, algo que Christopher había cocinado él mismo, pasta carbonara que rivalizaba con cualquier plato que Marco preparaba en el restaurante. «Estás distraído», observé, viéndolo mirar su teléfono con una expresión que ya reconocía. Negocios, del tipo que ponía ese brillo duro en sus ojos ámbar. Dejó el teléfono deliberadamente. Ryan ha pagado la fianza esta mañana. Se me revolvió el estómago. Sabía que iba a pasar. Sus abogados habían estado trabajando en el sistema, pero saberlo y experimentarlo eran cosas diferentes. ¿Cómo? Abogados caros que saben a qué jueces acudir. Los cargos se redujeron de intento de drogadicción a simple agresión. Probablemente le impondrán libertad condicional y terapia obligatoria, si es que llega a juicio. La voz de Christopher estaba controlada, pero la ira hervía bajo la superficie. Alguien dentro de la fiscalía está siendo pagado para hacer la vista gorda. ¿Por los Volkov? Es casi seguro. Se levantó y se acercó a las ventanas que daban a la ciudad. Pero eso no es lo peor. Mi gente interceptó las comunicaciones entre Ryan y sus controladores Volkov. Están planeando algo, Megan. Algo específico. La forma en que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué tipo de algo? Christopher se volvió hacia mí y vi por primera vez auténtico miedo en su expresión. Hay una gala benéfica dentro de 2 semanas. La recaudación de fondos para el hospital infantil a la que mencionaste que querías asistir porque tu cliente de diseño patrocina una mesa. Los Volkov lo saben. Planean secuestrarte allí y utilizarte para obligarme a ceder en las disputas territoriales. Procesé la información y mi mente se centró inmediatamente en la logística. Entonces no vamos. Problema resuelto. No es tan sencillo. Si están planeando esto, también planearán otras cosas. El evento específico no importa. Lo que les importa es que estés en público, accesible. Volvió a acercarse a mí y se arrodilló junto a mi silla para que estuviéramos a la misma altura. Quiero que te mudes del apartamento de invitados. Ven a quedarte a mi finca en Westchester. Es totalmente segura, tiene personal de confianza y está lejos de la ciudad. Allí estarás a salvo. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para resolver la situación de Volkov. Me levanté, necesitaba distancia para pensar. ¿Y mi trabajo? ¿Mis proyectos de diseño? ¿El restaurante? Podrías trabajar a distancia, videollamadas, envíos digitales. El restaurante puede funcionar sin ti durante un tiempo. Así que quieres que me esconda, que desaparezca. Quiero que vivas, dijo Christopher con dureza. Quiero que estés a salvo. ¿Es eso tan descabellado? Es una jaula, Christopher. Una jaula bonita y segura, pero sigue siendo una jaula. Me acerqué a la ventana y contemplé la ciudad en la que había luchado tanto por construir una vida. Dejé a Ryan porque controlaba todos los aspectos de mi existencia. No puedo permitir que el miedo a los Volkov haga lo mismo. No se trata de control, se trata de protección. Desde mi punto de vista, es lo mismo. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de frustración y miedo. Finalmente, Christopher habló con voz ronca. Estoy enamorado de ti, Megan. Completamente, irracionalmente enamorado de ti.
La idea de que te pase algo, de que te secuestren, te hagan daño, te utilicen contra mí, me aterroriza de una forma que no había sentido desde que murió mi hermana. No puedo perderte. Esa confesión debería haberme llenado de alegría. En cambio, me llenó de una complejidad dolorosa. Yo también te quiero, pero no voy a vivir escondida, Christopher. He luchado demasiado para recuperar mi vida como para renunciar a ella ahora, ni siquiera por ti. Entonces, ¿qué sugieres? Porque no hacer nada no es una opción. Me volví hacia él con una idea en mente que probablemente era imprudente, pero que me parecía acertada. Hazme demasiado visible como para tocarme. Tú mismo dijiste que hacer daño a alguien directamente relacionado contigo sería declarar la guerra. Así que haz que esa conexión sea innegable. Iré a la gala, a todos los eventos públicos, pero rodeada de seguridad. Los Volkov tendrían que estar desesperados o ser estúpidos para intentar algo cuando todo el mundo sabe que soy tuya. Y si están tan desesperados, mejor enfrentarlo de frente que pasar meses mirando por encima del hombro. Christopher me miró como si le hubiera sugerido que entrásemos desarmados en un bastión de los Volkov. Eso es una locura. ¿Lo es? Tú operas en un mundo de dinámicas de poder y riesgos calculados. ¿Qué transmite un mensaje más fuerte que me esconda como si tuviera miedo o que me quede a tu lado públicamente, mostrando a todo el mundo que tus enemigos no pueden intimidarte para que protejas lo que es tuyo? Se quedó en silencio durante un largo rato y pude ver cómo analizaba las implicaciones estratégicas. Es increíblemente arriesgado. Todo lo relacionado con estar contigo es arriesgado. Al menos así, soy una participante activa en lugar de una posesión protegida. Serías un objetivo. Ya soy un objetivo. De esta manera, soy un objetivo demasiado caro de alcanzar. Christopher se pasó las manos por el pelo, un gesto poco habitual de frustración. Si hacemos esto, hay condiciones, no negociables. Te escucho. Aprenderás defensa personal, entrenamiento real, no solo concienciación básica. Anthony trabajará contigo a diario. Aprenderás protocolos de escape, cómo reconocer amenazas, cómo ganar tiempo si algo sale mal. De acuerdo. No irás a ningún sitio sin seguridad. Nunca. Aunque te parezca excesivo o molesto, o sientas que te están vigilando. Tu vida es más importante que tu privacidad. Siempre que la seguridad sea profesional, profesional no invasiva. No permitiré que nadie controle mis llamadas telefónicas ni lea mis correos electrónicos. Justo. Se acercó más y me rodeó la cara con las manos. Y dime inmediatamente si cambias de opinión, si esto se vuelve demasiado, si quieres salir. Sin juicios, sin discusiones. Tu seguridad y tu bienestar son lo primero, siempre. La genuina preocupación en su voz desató algo en mi pecho. Lo prometo. Entonces lo haremos a tu manera. Pero Megan, si te pasa algo porque acepté esto, nunca me lo perdonaré. No pasará nada. Seremos cuidadosos, inteligentes, desesperado y posesivo, como si intentara memorizar cada detalle. Cuando finalmente nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Eres la persona más valiente que conozco. O la más terca. Aún no he decidido cuál de las dos. ¿No pueden ser ambas cosas? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Contigo, normalmente lo es. A la mañana siguiente, llamé a Jessica durante su pausa para comer, porque necesitaba su opinión antes de comprometerme por completo con el plan. ¿Qué quieres hacer? Su voz transmitía incredulidad y preocupación a partes iguales. Christopher quiere que me esconda en su finca hasta que se resuelva la amenaza de Volkov. Le sugerí que, en lugar de eso, me mantuviera visible, haciéndome demasiado cercana a él como para que se arriesgaran a tocarme. Megan, eso es utilizarte como cebo. Es utilizar la visibilidad como protección. Hay una diferencia. La oí suspirar. Explícame la diferencia, porque desde aquí me parece la misma idea peligrosa, con otras palabras. Si me escondo, siempre estarán buscando una oportunidad. Si estoy visible y obviamente protegida, cualquier movimiento en mi contra se convierte en una declaración de guerra entre organizaciones criminales. Los Volkov no están preparados para ese nivel de conflicto, según la información de Christopher. En realidad, es más seguro. Según la información de Christopher, ¿te estás escuchando? Estás tomando decisiones de vida o muerte basadas en la política de las familias mafiosas. Estoy tomando decisiones sobre mi propia vida basadas en la realidad de mi situación. Ya estoy en peligro, Jess. Esto solo cambia la dinámica a mi favor.
Otro suspiro. Odio que probablemente tengas razón. Odio que esto se haya convertido en tu normalidad. Pero si me pides mi opinión, creo que esconderte te volvería loca. No eres de las que se quedan sentadas pasivamente mientras otros deciden tu destino. ¿Entonces crees que debería hacerlo? Creo que deberías hacer lo que sea que te mantenga con vida y preserve a la persona en la que te has convertido. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Prométeme que si se vuelve demasiado peligroso, si la situación cambia, considerarás huir. No dejes que el orgullo o la terquedad te maten. Lo prometo. ¿Y Megan? ¿El entrenamiento de defensa personal que mencionó Christopher? Tómatelo en serio. Aprende todo lo que te enseñen. Después de colgar, me sentí más segura de mi decisión. Christopher ya había arreglado que Anthony comenzara a entrenarme esa tarde. Las sesiones fueron brutales en aspectos que no había previsto. Anthony no me estaba enseñando a luchar, me estaba enseñando a sobrevivir. Cómo reconocer cuando alguien me seguía. Cómo situarme en espacios públicos para tener la máxima visibilidad y vías de escape. Cómo romper diversos agarres y llaves. Cómo utilizar objetos cotidianos como armas. Cómo detectar armas de fuego ocultas. Cómo caer sin sufrir lesiones graves. Cómo gritar eficazmente para llamar la atención. El objetivo no es ganar una pelea, me explicó Anthony durante nuestra tercera sesión. El objetivo es crear una oportunidad. 3 segundos en los que puedas correr, en los que puedas ponerte a salvo, en los que la ayuda pueda llegar hasta ti. Eso es lo único que estamos construyendo. Cada día me dolía el cuerpo en sitios nuevos. Mi tiempo de reacción mejoró. Mi percepción se agudizó. Empecé a fijarme en cosas en las que nunca antes había prestado atención. El hombre que había estado en el mismo vagón del metro 3 días seguidos. El vehículo que aparcó frente a mi edificio 2 veces en una semana. La forma en que el equipo de seguridad de Christopher se posicionaba para crear barreras protectoras sin que se notara. 2 semanas de entrenamiento transformaron mi forma de moverme por el mundo. Ya no era ingenua respecto a las amenazas que me rodeaban, pero tampoco estaba paralizada por el miedo. El conocimiento, me había dicho Christopher, era la protección más poderosa. Comprender los peligros significaba que podía sortearlos de forma inteligente. La noche antes de la gala benéfica, Christopher vino al apartamento de invitados donde técnicamente seguía viviendo, aunque ahora pasaba la mayoría de las noches en su ático. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo, aunque su tono sugería que ya sabía mi respuesta. No voy a cambiar de opinión. Entonces mañana haremos una declaración. Entrarás en esa gala del brazo de mí y todos en nuestro mundo entenderán lo que significas para mí. La protección que eso conlleva es absoluta, pero también lo es la atención. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás al anonimato. Pensé en la mujer que había sido 2 meses atrás, sentada en ese bar tratando de celebrar una entrevista de trabajo, a punto de ser drogada por el hombre al que había desperdiciado 2 años de mi vida. Pensé en quién me había convertido, en la fuerza que había encontrado, en la vida que estaba construyendo a pesar del peligro. No quiero volver atrás. Quiero seguir adelante, contigo, sea lo que sea que eso signifique. Christopher me atrajo hacia él y sentí su corazón latiendo contra mi pecho. Mañana entonces, lo afrontaremos juntos. El plan se concretó una semana antes de la recaudación de fondos del hospital infantil. Estaba revisando maquetas de diseño en el ático de Christopher cuando Anthony llegó con una información que me revolvió el estómago. Hemos interceptado comunicaciones, dijo Anthony, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor. Ryan ha estado en contacto con agentes de Volkov. Están planeando algo en la gala benéfica. Christopher se colocó detrás de mí, con la mano apoyada en mi hombro. Podía sentir la tensión que irradiaba. ¿Qué tipo de algo? Extracción. Esperarán a que te alejes del salón de baile principal, te secuestrarán y forzarán negociaciones para obtener concesiones territoriales. La expresión de Anthony era sombría. Han estado vigilando el lugar toda la semana. Conocen la distribución, los protocolos de seguridad, todo. Mi primer instinto fue el miedo. El segundo fue la ira. Así que están utilizando el único evento al que realmente quería asistir como oportunidad. Cancelaremos tu aparición, dijo Christopher inmediatamente. Te quedarás aquí, protegida, problema resuelto. Pero incluso mientras lo decía, supe que esa no era la solución.
Cancelarlo solo retrasaría lo inevitable. Los Volkov encontrarían otra oportunidad, otro evento, otro momento en el que yo fuera vulnerable. Huir no serviría de nada, salvo para posponer el enfrentamiento. Se me ocurrió una idea temeraria y aterradora, pero de alguna manera acertada. ¿Y si no lo cancelamos? ¿Y si les dejamos intentarlo? Christopher me apretó el hombro con la mano. Ni hablar. Escúchame. Me volví hacia él y vi el rechazo inmediato en sus ojos. Planean secuestrarme cuando esté sola, ¿verdad? Entonces nos aseguramos de que nunca esté sola. Controlamos el entorno, tendemos la trampa y los pillamos infraganti. A todos, no solo a Ryan. Acabemos con esto de una vez. Quieres utilizarte como cebo. Su voz se había vuelto plana, peligrosa. Quiero dejar de mirar por encima del hombro. Esta amenaza lleva semanas sobre nosotros. Si conocemos de antemano su plan, podemos utilizarlo en su contra. Anthony me miró con algo parecido al respeto. Podría funcionar. Si colocamos a nuestra gente en la posición correcta, cableamos todo el recinto y aseguramos múltiples capas de protección, podríamos capturar toda la operación. No. La respuesta de Christopher fue inmediata. No voy a arriesgar su vida en una apuesta. No es una apuesta si controlamos todas las variables, argumenté. Tienes los recursos, el personal, el conocimiento de su plan. Eso no es un cebo, Christopher. Es estrategia. Pasamos las siguientes 3 horas debatiendo, con Anthony aportando ideas tácticas y Christopher planteando todas las objeciones posibles. Finalmente, después de agotar todas las alternativas, aceptó unas condiciones tan estrictas que rozaban lo asfixiante. Jessica fue la persona más difícil de convencer. Quedé con ella al día siguiente para almorzar en una cafetería cerca del hospital y que, en cuanto le expliqué el plan, dejó caer el tenedor sobre el plato. «Has perdido la cabeza». No levantó la voz, pero su tono denotaba una incredulidad absoluta. «Te estás poniendo deliberadamente en peligro para atrapar a unos criminales. ¿Te das cuenta de lo descabellado que suena?» «Me doy cuenta de cómo suena. Pero Jess, esta amenaza no va a desaparecer. Seguirán intentándolo hasta que lo consigan o hasta que los detengamos. De esta manera, no soy una víctima. Estoy participando activamente para acabar con el peligro, dejando que casi te secuestren, creando una situación controlada en la que ellos creen que me están secuestrando, pero en realidad están cayendo en una trampa. Hay una diferencia». Se quedó callada durante un largo rato, removiendo el café con precisión mecánica. «Si te digo que no, si te suplico que no lo hagas, ¿cambiarás de opinión?» «Probablemente no, pero necesito que entiendas por qué. Pasé 2 años con Ryan haciéndome más pequeña, más callada, menos visible. Por fin he recuperado mi vida, mi autonomía. No voy a renunciar a eso por miedo, ni siquiera por un miedo justificado. Tengo que afrontar esto de frente». Jessica se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. «Entonces no voy a perder el tiempo intentando convencerte de que no lo hagas, pero tengo condiciones. Llámame antes del evento. Envíame un mensaje cada 30 minutos durante el evento. Y si algo sale mal, sal de allí. Tu orgullo no vale más que tu vida. Christopher tiene todo un equipo de seguridad. No pasará nada». Famosas últimas palabras. Pero sonrió levemente. «Estaré en el hospital esa noche, lo suficientemente cerca como para responder si fuera necesario». La noche de la gala de Esmeralda que Christopher había encargado, cuya tela se ajustaba perfectamente al cuerpo y permitía una total libertad de movimiento. Anthony había insistido en ese detalle durante la prueba. El vestido tenía que ser elegante, pero también práctico, por si tenía que correr o luchar. Christopher se ajustó los gemelos ante el espejo, sin mostrar en su reflejo la preocupación que yo sabía que sentía. «Última oportunidad, Megan. Aún podemos irnos y pasar la noche en cualquier otro sitio. Vamos a ir, vamos a acabar con esto». El lugar era espectacular. El salón de baile de un hotel histórico con techos altos y lámparas de cristal. Mi cliente de diseño había patrocinado una de las mesas premium y yo llevaba semanas ayudando a coordinar la imagen de marca. En otras circunstancias, me habría encantado ver mi trabajo expuesto de forma tan destacada. El equipo de seguridad de Christopher había llegado horas antes y se había distribuido por todo el lugar como camareros, aparcacoches e incluso invitados. El propio Anthony iba vestido como un guardia de seguridad del hotel, con una radio oculta bajo la chaqueta. Yo llevaba un pequeño micrófono disimulado como un colgante,
para garantizar que se grabara cada palabra que dijera. Las 2 primeras horas transcurrieron sin incidentes. Me mezclé con los donantes, discutí conceptos de diseño con mi cliente y desempeñé el papel de acompañante de Christopher con la facilidad que me daba la práctica. Pero la tensión se palpaba bajo la superficie, con todos los nervios en alerta máxima. Entonces vi a Ryan. Estaba de pie cerca de la barra, con un traje que probablemente costaba más de lo que había gastado en ropa en toda su vida. Dinero de Volkov, claramente. 2 hombres lo flanqueaban, y sus posturas los identificaban como matones a pesar de su atuendo formal. Escudriñaban a la multitud con eficiencia profesional, obviamente buscándome. La mano de Christopher se posó en mi espalda. Los veo. El equipo de Anthony los tiene a la vista. Recuerda, quédate en los espacios públicos. No les des ninguna oportunidad. Hasta que queramos darles una oportunidad. Megan, conozco el plan. Confía en mí. 1 hora más tarde, me excusé de una conversación sobre iniciativas de recaudación de fondos para hospitales y me dirigí hacia el pasillo de los baños, tal y como habíamos planeado. Era un riesgo calculado, un momento de aparente vulnerabilidad diseñado para atraer a Ryan. El pasillo estaba vacío de invitados, pero lleno de gente de Christopher en posiciones estratégicas. Apenas había llegado al pasillo cuando unos pasos se acercaron detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. La colonia de Ryan, ese mismo aroma amaderado que había usado durante toda nuestra relación, lo delató antes de que hablara. Megan, tenemos que hablar. Me giré lentamente, manteniendo una expresión neutra. Ryan parecía diferente, más duro de alguna manera, con un toque de desesperación en los ojos que antes no tenía. Sus 2 socios Volkov estaban en la entrada del pasillo, bloqueando cualquier salida hacia el salón de baile. No tenemos nada de qué hablar, Ryan. Aléjate de mí. Estoy tratando de ayudarte. Se acercó y todos mis instintos me gritaban que retrocediera, pero me mantuve firme, recordando el entrenamiento de Anthony. Esas personas con las que te has involucrado, los Bellini, son peligrosos. Puedo sacarte de ahí, protegerte. Los Volkov te proporcionarán seguridad, una nueva identidad, todo lo que necesites. ¿Quieres decir que los Volkov quieren utilizarme como moneda de cambio contra Christopher? No soy idiota, Ryan. Su expresión cambió, la falsa preocupación desapareció para revelar un frío cálculo. Esto sería más fácil si cooperaras. Los Volkov están ofreciendo un trato a Bellini, concesiones territoriales a cambio de que te entreguen ilesa. Pero si no vienes por voluntad propia, las cosas se complicarán. No voy a ir a ningún sitio contigo. La mano de Ryan se disparó, agarrándome la muñeca con una fuerza que me dejó moratones. Eso no era una petición. El entrenamiento en defensa personal se activó automáticamente. Giré la muñeca utilizando la técnica que Anthony me había enseñado cientos de veces, rompiendo el agarre de Ryan y creando distancia con un movimiento fluido. No me toques. Uno de los socios de Volkov se adelantó, pero yo ya me había colocado de espaldas a la pared, maximizando la visibilidad y minimizando los ángulos de ataque. Exactamente como me habían enseñado. ¿De verdad crees que puedes luchar contra nosotros?, preguntó Ryan con auténtica confusión. Somos 3, Megan. Sé inteligente. Estoy siendo inteligente. Me están grabando. Cada palabra que has dicho sobre secuestrarme, sobre el trato con Volkov, sobre obligarme a cooperar, todo está siendo grabado. Toqué el colgante que llevaba en el cuello. Así que puedes intentar agarrarme, pero lo harás ante la cámara y con testigos situados a lo largo de este pasillo. Ryan palideció al procesar mis palabras. Miró a sus compañeros de Volkov y vio que se daban cuenta de lo mismo. Habían caído directamente en una trampa. Estás fanfarroneando. ¿Ah, sí? Mira a tu alrededor, Ryan. Mira bien. La camarera de la estación de servicio, el trabajador de mantenimiento al final del pasillo, el guardia de seguridad que acaba de pasar. ¿Cuántos de ellos crees que trabajan para Christopher? Los socios de Volkov ya estaban retrocediendo hacia la entrada del salón de baile, reconociendo el error táctico. Pero Anthony y otros 4 hombres bloquearon su huida, apareciendo desde posiciones que parecían vacías segundos antes. Deberías haberme dejado en paz, le dije a Ryan. Deberías haber aceptado que habíamos terminado, que yo había seguido adelante. En cambio, intentaste drogarme, me acosaste y conspiraste para secuestrarme. Esas decisiones tienen consecuencias. Ryan se abalanzó sobre mí,
en un último intento desesperado por hacerse con su moneda de cambio. Pero yo estaba preparada. Me aparté, aprovechando su impulso para hacerle tropezar y pasar a mi lado. Antes de que pudiera recuperarse, Anthony lo tenía boca abajo en el suelo de mármol, con las muñecas atadas con bridas. Los dos socios de Volkov se rindieron sin oponer resistencia, reconociendo que habían sido superados. Christopher apareció a mi lado, escudriñándome con la mirada en busca de heridas. ¿Estás herida? Estoy bien. Has salido exactamente como habíamos planeado. Has estado magnífica. Me atrajo hacia él y noté que temblaba ligeramente. Aterradora y magnífica. Seguridad adicional escoltó a Ryan y a los hombres de Volkov a través de una entrada de servicio. Más tarde, Christopher me diría que otros 6 agentes de Volkov, posicionados alrededor del exterior del recinto, también habían sido capturados simultáneamente. Toda la operación había sido neutralizada en menos de 5 minutos. La gala continuó. La mayoría de los invitados ajenos a lo que había sucedido en el pasillo. Volví al salón de baile del brazo de Christopher y terminamos la velada según lo previsto. Pero todo había cambiado. La amenaza que se había cernido sobre nosotros durante semanas había terminado por fin, de forma definitiva. Las consecuencias de la gala se desarrollaron de una manera que no había previsto. El equipo de Christopher trasladó a Ryan y a los agentes de Volkov capturados a lo que él llamó una instalación segura, lo que entendí que significaba un lugar sobre el que no debía hacer demasiadas preguntas. Las grabaciones de esa noche, mi micrófono colgante y las cámaras de seguridad situadas a lo largo del pasillo proporcionaron pruebas irrefutables de conspiración para secuestrar, extorsión y una docena de otros cargos que mantendrían a Ryan en prisión durante años. Debería haber sentido alivio. La amenaza había sido neutralizada, Ryan estaba bajo custodia y por fin podía respirar sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. En cambio, me sentía inquieta, como si aún faltara algo por suceder. Tardó 3 días en llegar. Christopher llegó al ático el miércoles por la noche, con una expresión más sombría que la que había visto desde la noche en que nos conocimos. Anthony lo acompañaba, junto con otros 2 hombres cuyos rostros reconocí del círculo íntimo de Christopher, pero cuyos nombres nunca había aprendido. «Tenemos que hablar», dijo Christopher, aflojándose la corbata con movimientos que delataban su tensión. «Los Volkov han contactado». Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de contacto? Su líder regional, Dmitry Volkov, ha solicitado una reunión. Quiere negociar la liberación de sus hombres y discutir las condiciones para evitar una escalada. ¿Qué significa escalada? Guerra, un conflicto abierto entre nuestras organizaciones. Christopher se sirvió una copa, algo que rara vez hacía en casa. Dmitry amenaza con tomar represalias si no liberamos a sus agentes y aceptamos concesiones territoriales. Procesé la información y la ira se sumó al miedo. Así que exige que renuncies a lo que es tuyo porque sus hombres fueron capturados cuando intentaban secuestrarme. Esa es la esencia, sí. ¿Y lo estás considerando? La expresión de Christopher se endureció. Estoy considerando reunirme con él para poner fin a esto de forma definitiva. Tenemos una base, pruebas que podrían destruir las operaciones de Volkov en esta región, pero la base solo funciona si estás dispuesto a utilizarla. Anthony intervino con voz mesurada. Dmitry ha aceptado un territorio neutral, con la mediación de terceros respetados. Es lo más seguro que puede ser una reunión de este tipo. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la noche. Un almacén vacío en Red Hook, con mediadores de la familia Greco supervisando. No tienen intereses en ninguna de las partes, lo que los convierte en árbitros de confianza. Algo en el tono de Christopher me indicó que estaba omitiendo información crucial. A Anthony y a un equipo de seguridad. Pero a mí no. Por supuesto que no. Esto es peligroso, Megan. Estas negociaciones pueden volverse violentas sin previo aviso. Los viejos patrones intentaban imponerse. Christopher tomando decisiones sobre mi seguridad sin mi opinión, controlando la situación porque creía saber lo que era mejor. Pero esto no era la manipulación de Ryan. Christopher estaba intentando protegerme de verdad. La diferencia era importante, pero también lo era mi autonomía. Voy contigo. No. Christopher, yo soy la razón de este conflicto. Mi presencia en esa reunión envía el mensaje de que no soy un peón con el que se pueda negociar, que soy lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a las personas que intentaron hacerme daño. Tu presencia también te convierte en un objetivo. Si las cosas salen mal,
Si Dmitry decide secuestrarte durante la reunión, te estaríamos llevando directamente al peligro. Entonces asegúrate de que las cosas no salgan mal. Me puse delante de él, obligándole a mirarme directamente. Lleva semanas enseñándome a ser fuerte, a defenderme, a enfrentarme a las amenazas. No lo eches por tierra escondiéndome cuando realmente importa. Anthony carraspeó diplomáticamente. Tiene razón. Dmitry espera que la dejes atrás, protegida y escondida. Llevarla contigo demuestra confianza, demuestra que no te intimidó para que cambiaras tu comportamiento. Christopher nos miró a ambos, claramente indeciso. Si estoy de acuerdo con esto, seguirás todos los protocolos de seguridad sin cuestionar nada. Te mantendrás al alcance de mi mano o de la de Anthony en todo momento. Y si te digo que te vayas, te irás inmediatamente, sin discusiones, sin vacilaciones. ¿De acuerdo? Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos. Si te pasa algo por haberlo permitido, nunca me lo perdonaré. No pasará nada. Vamos a entrar con todo el poder. Esa noche llamé a Jessica para explicarle la situación. Su reacción fue, como era de esperar, negativa. ¿Vas a enfrentarte a mafiosos rusos en un almacén? Su voz se elevaba con cada palabra. Megan, esto es una locura. Deja que Christopher se encargue. No puedo quedarme en casa preguntándome qué está pasando mientras se negocia mi vida. Necesito estar allí, Jess. Necesito ver cómo acaba esto. Se quedó callada durante un largo rato. Entonces yo seré tu contacto de emergencia. Mantén el teléfono encendido. Yo rastrearé tu ubicación y si no tengo noticias tuyas antes de medianoche, llamaré a todas las autoridades que se me ocurran. Trato hecho, pero no te acerques a Red Hook. Prométemelo. Te lo prometo, pero prométeme que volverás a casa sana y salva. Lo haré. Tengo a Christopher y a todo un equipo de seguridad. No pasará nada. El almacén que Dmitry había elegido para nuestra reunión era exactamente lo que esperaba de las películas de crímenes. Todo ladrillo visto y metal oxidado, iluminado por fuertes luces industriales que proyectaban sombras dramáticas. Cuando llegamos ya había dos SUV negros aparcados fuera, junto con un único sedán que Anthony identificó como perteneciente a los mediadores de la familia Greco. La mano de Christopher encontró la mía cuando salimos del vehículo. Última oportunidad para cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. No estaba allí porque ansiara el peligro o porque no entendiera lo que esta reunión podía costarnos. Habíamos repasado todas las contingencias, construido capas de protección, ensayado hasta que mis respuestas se convirtieron en memoria muscular. Esconderme casi me había destrozado una vez. Entrar en este almacén por mi propia voluntad no me parecía una imprudencia, sino la única forma de seguir adelante. El interior del almacén estaba sorprendentemente organizado. Había una sola mesa en el centro del vasto espacio vacío, con sillas dispuestas a ambos lados. Dos hombres mayores con trajes caros estaban de pie cerca de la mesa, los mediadores de Greco, con expresiones profesionalmente neutras. Y al otro lado estaba sentado Dmitry Volkov. Era más joven de lo que esperaba, quizá 40 años, con ese tipo de atractivo frío que probablemente lo hacía peligrosamente atractivo para las personas que no sabían quién era. Sus ojos, de un azul pálido y calculadores, seguían nuestro acercamiento con una mirada depredadora. Christopher Bellini, dijo Dmitry, con un marcado acento ruso en su inglés. Gracias por venir. Y ha traído a su mujer. ¡Qué conmovedor! El tono despectivo de su voz me puso los pelos de punta, pero Christopher me apretó la mano suavemente, recordándome que mantuviera la calma. Dmitry, dejemos los cumplidos. Usted ha solicitado esta reunión. Exponga sus condiciones. Nos sentamos, Christopher y yo a un lado con Anthony de pie detrás de nosotros, y Dmitry flanqueado por dos hombres que irradiaban una violencia apenas contenida. Mis condiciones son sencillas, comenzó Dmitry. Liberas a mis hombres, retiras todos los cargos y fingimos que este desafortunado incidente nunca ocurrió. A cambio, no tomaré represalias por el ataque a mis agentes. Esos son exigencias, no condiciones, y las rechazo. La expresión de Dmitry se ensombreció. No estás en posición de rechazar nada. Tengo recursos que no podéis imaginar, conexiones que se extienden mucho más allá de esta ciudad. Empezar una guerra con la familia Volkov sería, como se dice, suicidio profesional. Vuestros recursos no impidieron que vuestra operación fracasara estrepitosamente.
La voz de Christopher se mantuvo tranquila, controlada. Vuestros hombres cayeron en una trampa, intentaron un secuestro delante de testigos y ahora se enfrentan a cargos federales. Tú eres el que no está en posición de negociar. Porque tuviste suerte, porque tu mujer, la mirada de Dimitri se deslizó hacia mí con abierto desprecio. Resultó ser lo suficientemente inteligente como para llevar un micrófono oculto. ¡Qué astucia para alguien tan corriente! El insulto estaba diseñado para provocar, para hacer que Christopher perdiera la compostura. En cambio, me incliné hacia adelante y miré directamente a los fríos ojos de Dimitri. Las mujeres corrientes no suelen ser más listas que toda la organización Volkov, ¿verdad? Quizá eso dice más de la calidad de tu gente que de mí. La expresión de Dimitri se tornó sorprendida. Era evidente que no esperaba que yo hablara. ¿La has traído para que hable por ti, Christopher? ¿Cuánto ha caído la familia Bellini? Yo hablo por mí misma, dije antes de que Christopher pudiera responder. Y tengo curiosidad, Dimitri. Drogar a mujeres y utilizar a hombres patéticos como Ryan Cooper ¿es la estrategia habitual de Volkov? Porque si eso representa las capacidades de tu organización, entiendo por qué estás tan desesperado por negociar. No puedes permitir que la gente sepa lo mucho que has fracasado. Uno de los hombres de Dimitri se adelantó agresivamente, pero el mediador griego levantó una mano. Que todo el mundo permanezca sentado. La señorita Turner está en su derecho de defenderse verbalmente. Dimitri apretó la mandíbula y me clavó sus pálidos ojos llenos de odio. Tienes valor, un valor insensato, pero valor al fin y al cabo. Christopher, controla a tu mujer antes de que diga algo que la perjudique. Mi mujer no necesita que la controlen, dijo Christopher con voz peligrosamente baja. Y amenazarla en mi presencia es el tipo de error del que no te recuperarás. La tensión en el almacén se intensificó hasta el punto de resultar asfixiante. La mano de Anthony se movió sutilmente dentro de su chaqueta. Los hombres de Dimitri imitaron el gesto. Los mediadores griegos observaban con la cautela de quienes han visto antes cómo las negociaciones se tornaban violentas. «Basta de gestos», dijo Christopher, sacando una tableta de su maletín y deslizándola por la mesa. «Estas son las grabaciones de la gala benéfica. Audio y video de tus hombres intentando un secuestro, discutiendo demandas territoriales, admitiendo haber sobornado a funcionarios públicos. El siguiente archivo contiene documentación de 17 operaciones de blanqueo de dinero que tu organización lleva a cabo a través de negocios legítimos en esta ciudad. El último archivo es una lista de agentes federales a los que les gustaría mucho ver esta información». Dimitri no tocó la tableta, pero su expresión confirmó que entendía las implicaciones. «Estas son mis condiciones», continuó Christopher. «Tu gente abandona mi territorio por completo. Eso incluye todas las operaciones comerciales, todo el personal, todas las reclamaciones sobre zonas en disputa. Te llevas a Ryan Cooper contigo, te aseguras de que nunca vuelva a Nueva York y te aseguras de que entiende que cualquier intento de ponerse en contacto con Megan dará lugar a su ejecución inmediata. A cambio, estas pruebas permanecerán en secreto, bajo llave, sin ver nunca la luz del día. Nos estás exigiendo que renunciemos a millones en ingresos. Te estoy ofreciendo la oportunidad de evitar la prisión federal y que las familias rivales perciban tu debilidad. Estas pruebas no solo interesan a las autoridades estadounidenses, Dimitri. ¿Cómo crees que reaccionarían tus superiores en Moscú al saber que sus operaciones en Estados Unidos están comprometidas? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la Bratva decida que eres un lastre? La amenaza era clara. Christopher no solo amenazaba la libertad de Dimitri, sino también su vida dentro de su propia organización. Y si me niego, la voz de Dimitri había perdido su tono arrogante. Entonces esta reunión terminará, los archivos irán a sus respectivos destinatarios y nos enfrentaremos a las consecuencias. Tus hombres permanecerán bajo custodia, tus operaciones se derrumbarán bajo el escrutinio federal y pasarás lo que te queda de carrera explicando a gente muy peligrosa cómo dejaste que una mujer corriente destruyera años de cuidadosa planificación. Observé cómo Dimitri sopesaba sus opciones y vi el momento en que se dio toda la ventaja, todo el poder. Esta reunión nunca fue una negociación. Era Christopher ofreciendo condiciones de rendición disfrazadas de compromiso. «Habrá un tratado», dijo uno de los mediadores griegos, sacando unos documentos, firmado por ambas partes, ante la presencia de árbitros neutrales.
Garantiza que se cumplan las condiciones y que las violaciones den lugar a una acción colectiva de otras familias. Es vinculante, Dimitri. Dimitri miró los papeles. A Christopher, a mí. El odio ardía en sus pálidos ojos, pero debajo había algo más práctico. El instinto de supervivencia. Bien, aceptamos tus condiciones. Firmó los papeles con trazos agresivos. Pero entiende esto, Bellini. Hoy has ganado, pero las circunstancias cambian. El poder cambia de manos. No te sorprendas si nuestros caminos se cruzan de nuevo en condiciones diferentes. Si lo hacen, estaré preparado, igual que lo estaba esta vez. La reunión concluyó con eficiencia formal. Se firmaron los documentos, se distribuyeron las copias y todos fueron conscientes de que se había trazado una línea. Al salir del almacén, sentí que todo el cuerpo de Christopher se relajaba ligeramente, liberando la tensión tras horas de control y moderación. Has estado increíble ahí dentro, dijo una vez que estuvimos a salvo en el coche. La forma en que te enfrentaste a Dimitri, negándote a dejarte intimidar. Aprendí observándote. Además, él tenía que entender que no soy débil solo porque no soy violenta. En ese momento, al verlo defender tanto su territorio como mi seguridad, comprendí que para él nunca se había tratado solo de negocios. Se trataba de una promesa que le había hecho a una hermana a la que el mundo no había protegido a tiempo, y de asegurarse de que nadie más en su entorno volviera a pagar ese precio. Anthony nos miró por el espejo retrovisor. Los Volkov respetarán el tratado. No pueden permitirse no hacerlo con los Greco como testigos. Se ha acabado de verdad. Más tarde supe que el equipo legal de Christopher había filtrado discretamente las pruebas necesarias a un contacto federal para mantener a los Volkov bajo vigilancia sin revelar todo el alcance de su influencia. El resto permaneció bajo llave como garantía, un arma que esperaba no tener que usar nunca. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Jessica. A salvo, volviendo a casa, todo bien. Su respuesta fue inmediata. Gracias a Dios, vino mañana. Tú pagas. Christopher me atrajo hacia él y me dio un beso en la sien. No más almacenes, no más negociaciones con delincuentes. De ahora en adelante, quiero aburrimiento. El aburrimiento me parece perfecto. Habían pasado 3 meses desde la reunión en el almacén con Dmitry Volkov y la vida había adquirido un ritmo que nunca habría podido imaginar cuando entré por primera vez en aquel bar lluvioso meses atrás. Estaba de pie en la cocina del ático de Christopher, ahora nuestro ático, viendo cómo la ciudad despertaba a través de los ventanales mientras se preparaba el café a mis espaldas. El espacio ya no me parecía el territorio de Christopher que yo ocupaba. Mis libros de diseño llenaban las estanterías junto a sus libros de negocios. Mi ridícula colección de tazas de café abarrotaba el armario junto a sus caras tazas de espresso. Mis materiales de arte habían invadido la habitación libre que él había convertido en un estudio para mí. Habíamos fusionado nuestras vidas de una manera que parecía natural, en lugar de forzada, una asociación en lugar de una posesión. A veces, cuando lo sorprendía mirándome al otro lado de una sala llena de gente o desde la puerta de mi estudio, había un destello de algo antiguo en sus ojos, una sombra que no nos pertenecía. Sabía que era el recuerdo de la hermana que había perdido mucho antes de que yo entrara en aquel bar, y comprendí que amarme era, a su manera silenciosa, parte de cómo mantenía ahora su promesa hacia ella. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia, de la agencia de diseño Crawford. Al cliente le han encantado las maquetas finales. Te quieren para las 3 próximas propiedades. Te enviaré el contrato hoy. Sonreí y dejé el teléfono para servirme un café. Mi trabajo como autónoma se había disparado en los últimos meses, en parte gracias a los contactos que Christopher me había facilitado, pero que yo había mantenido por completo gracias a mi propia habilidad. El proyecto de branding del hotel había dado lugar a conceptos de restaurantes, que a su vez habían dado lugar a una cadena de boutiques, lo que a su vez había dado lugar a que los estudios de arquitectura buscaran a alguien que entendiera los mercados de lujo. Mi cartera era más sólida que nunca, y había subido mis tarifas 2 veces. ¿Buenas noticias?, preguntó Christopher al salir del dormitorio, ya vestido para el día con pantalones gris oscuro y una camisa blanca, con la corbata aún sin anudar. Crawford me quiere para 3 propiedades más. Son $60,000 en contratos durante los próximos 4 meses. Se acercó a mí, me rodeó la cintura por detrás y me dio un beso en el hombro. Estoy orgulloso de ti. Has construido algo real.
Los dos lo hemos hecho. Me giré entre sus brazos. Hablando de eso, tengo que revisar los informes trimestrales de Bellanote antes de la reunión de socios de mañana. Christopher había insistido en convertirme en socia minoritaria del restaurante hacía 6 semanas, invirtiendo mi parte como reconocimiento a lo mucho que había contribuido a su éxito. Las operaciones en la sala funcionaban con mayor fluidez. Las reservas habían aumentado un 30% y nuestra clientela VIP se había ampliado considerablemente. Me había ganado mi participación, pero aún me parecía surrealista ser propietaria de parte de algo tan consolidado. Las cifras son buenas. El nuevo menú de Marco está atrayendo a críticos gastronómicos y tu sistema de reservas ha eliminado el caos al que nos enfrentábamos los fines de semana. La mano de Christopher trazó dibujos en mi espalda. Eres buena en esto, Megan. Construir cosas, crear orden a partir del caos. Aprendí observándote. Él se rió suavemente. Yo solo amenazo a la gente hasta que cooperan. Tú realmente los inspiras a trabajar mejor. Caímos en nuestra rutina matutina, cómoda y doméstica, de una manera que habría parecido imposible meses atrás. Christopher revisaba documentos en la mesa del comedor mientras yo finalizaba bocetos de diseño en mi computadora portátil. Coexistíamos en el mismo espacio sin necesidad de interactuar constantemente, con la seguridad de saber que la otra persona estaba cerca. Mi teléfono sonó justo cuando estaba guardando el archivo final. El nombre de Jessica apareció en la pantalla. ¿Sigue en pie lo de comer juntas?, preguntó cuando contesté. Porque tengo noticias y necesito ver tu reacción en persona. Estoy libre a la 1. ¿Nos vemos en ese restaurante italiano cerca del hospital? Perfecto. Y Meg, ponte algo bonito. Son noticias dignas de celebración. Colgó antes de que pudiera preguntarle qué íbamos a celebrar, dejándome intrigada y un poco preocupada. Christopher levantó la vista de sus papeles. Jessica, tiene noticias, al parecer, dignas de celebración. Anthony está sospechosamente feliz últimamente. Supongo que tiene algo que ver. Parpadeé. Espera, ¿crees que va a pedirme matrimonio? Creo que ya ha comprado el anillo. Me pidió mi bendición hace 2 semanas. ¿Y no me lo has dicho? No era una noticia que me correspondiera compartir, pero sí, le di mi bendición. Anthony es un buen hombre y Jessica lo hace aún mejor. La expresión de Christopher se suavizó. Ella también ha sido buena para ti durante todo esto. Me alegro de que siga en tu vida. Esas palabras me conmovieron más de lo que él probablemente imaginaba. Christopher nunca había intentado aislarme de mis amigos, ni exigirme que eligiera entre él y las relaciones que había tenido antes. Fomentaba mi independencia, apoyaba mi carrera y le gustaban de verdad las personas que me importaban. El contraste con Ryan no podía ser más marcado. A la 1 en punto, entré en el restaurante y encontré a Jessica ya sentada, prácticamente vibrando de emoción. En cuanto me senté, extendió su mano izquierda sobre la mesa. Me pidió matrimonio anoche. El anillo era precioso, elegante sin ser ostentoso, exactamente lo que Jessica habría elegido para sí misma. Dios mío, Jess, enhorabuena. ¿Te lo puedes creer? Yo, casándome con un tipo que trabaja para la mafia. Mi madre va a tener un infarto, pero estaba radiante, más feliz de lo que la había visto en años. Estaba tan nervioso, Meg. Este hombre que se enfrenta a los criminales sin pestañear, temblaba cuando se arrodilló. ¿Cómo te lo pidió? Estábamos en su apartamento, nada lujoso, solo cenando, y me dijo que había estado pensando en lo corta que es la vida, en lo impredecible que puede ser todo, y en que no quería perder más tiempo sin casarse conmigo. Se secó los ojos. Fue perfecto, sin grandes preparativos, sin presión, solo sinceridad y autenticidad. Pasamos el almuerzo haciendo planes, Jessica hablando de ideas para la boda, mientras yo tomaba nota mentalmente de los diseños que le gustaban. Cuando terminamos, me comprometí a diseñar toda la papelería de la boda, con la única petición de que fuera personal en lugar de tradicionalmente formal. ¿Y cuándo te va a pedir matrimonio, Christopher?, preguntó Jessica cuando nos íbamos. Básicamente, vosotros dos ya estáis casados. Vivís juntos, trabajáis juntos, navegáis juntos por la política criminal. No sé si el matrimonio es algo que él quiera. Su mundo ya es lo suficientemente complicado como para añadir vínculos legales que podrían utilizarse en su contra. Ese hombre está completamente enamorado de ti. Créeme, lo está pensando.
Quería creerla, pero también conocía la realidad de la vida de Christopher. El matrimonio significaba vulnerabilidades legales, rastros documentales que los enemigos en un objetivo aún mayor de lo que ya era. Una parte de mí había aceptado que lo que teníamos era lo máximo a lo que podíamos aspirar. Esa noche, Christopher llegó a casa antes de lo habitual y me encontró en mi estudio trabajando en los diseños de las invitaciones de boda de Jessica. «Vístete», me dijo desde la puerta. «Algo bonito pero cómodo. Quiero llevarte a un sitio». «¿A dónde vamos?» «Es una sorpresa. Confía en mí». Una hora más tarde, nos detuvimos frente al Sapphire Lounge, el bar donde todo había comenzado. No había vuelto desde aquella noche lluviosa en la que Ryan intentó drogarme. Christopher le obligó a beber su propio veneno y toda mi vida cambió de rumbo. «¿Por qué estamos aquí?», pregunté mientras Christopher me abría la puerta del coche. «Ya lo verás». El bar tenía un aspecto diferente, renovado. Habían repintado el exterior, instalado nueva iluminación y mejorado la estética general, pero manteniendo el carácter que lo hacía único. Christopher sacó una llave, abrió la puerta principal y me indicó que entrara. En el interior, los cambios eran aún más evidentes. Muebles nuevos, suelos restaurados, iluminación renovada que hacía que el espacio pareciera moderno y atemporal. Pero la distribución seguía siendo la misma. La mesa de la esquina, donde Christopher había estado haciendo negocios, seguía en su sitio, con vistas a todas las entradas. «Es precioso», dije, pasando la mano por la barra pulida. «¿Cuándo lo han renovado?» «Hace unas 6 semanas, después de comprarlo». Me volví para mirarlo. «¿Has comprado The Sapphire Lounge?» El anterior propietario quería jubilarse. Le hice una oferta que no pudo rechazar. Christopher se acercó, con una expresión indescifrable. «Quería que el lugar donde te conocí, donde me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar, fuera nuestro. Un recuerdo de dónde empezamos». «Christopher, esto es demasiado. No tenías por qué comprar todo un bar solo por su valor sentimental. No es solo sentimentalismo, es una inversión, un legado». Me tomó las manos entre las suyas. «Megan, hace 3 meses nos preparábamos para enfrentarnos a los Volkov, sin saber si sobreviviríamos. Antes de eso, intentábamos encontrar la manera de estar juntos a pesar de todas las complicaciones. Y antes de eso, éramos 2 desconocidos en un bar abarrotado, unidos por circunstancias que deberían haber sido traumáticas, pero que se convirtieron en transformadoras». Mi corazón comenzó a latir con fuerza al reconocer el peso de su voz. «Has cambiado todo en mi vida. Mi forma de pensar sobre la protección, sobre el poder, sobre lo que realmente importa. Me has hecho desear cosas a las que había renunciado, futuros que creía imposibles para alguien como yo». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y cuando la sacó, sostenía una pequeña caja de terciopelo. «Cásate conmigo, Megan, no porque quiera poseerte o controlarte, sino porque quiero construir una vida contigo, como mi compañera en igualdad de condiciones. En los negocios, en este mundo complicado en el que nos movemos, en todo». Abrió la caja y reveló un anillo que me dejó sin aliento. No era ostentosamente grande, pero tenía un corte perfecto. Era elegante y resistente. Exactamente lo que yo habría elegido para mí si hubiera tenido el valor de imaginar este momento. Sé que mi mundo es peligroso. Sé que casarse conmigo significa aceptar riesgos que la mayoría de la gente nunca tiene que considerar. Pero también sé que eres la persona más valiente que he conocido y quiero pasar el resto de mi vida siendo digno de esa valentía. Las lágrimas nublaron mi visión. «Me estás pidiendo que me case contigo en el bar donde me salvaste de mi ex abusivo, haciéndole beber su propio cóctel con droga. Ese es posiblemente el lugar menos romántico que se pueda imaginar para una propuesta de matrimonio. O el más honesto. Aquí es donde empezamos, donde tú estabas en tu momento más vulnerable y yo en mi momento más protector, donde ambos tomamos decisiones que nos llevaron hasta aquí». Sacó el anillo de la caja y lo sostuvo en la mano. «No te estoy ofreciendo un cuento de hadas, Megan. Te estoy ofreciendo la realidad. Una relación con alguien que luchará por ti, te protegerá, pero también respetará tu autonomía y celebrará tu fortaleza. ¿Qué me dices? ¿Quieres casarte conmigo?» Pensé en la mujer que había sido aquella noche lluviosa, tratando de celebrar una entrevista de trabajo mientras mi exnovio tramaba agredirme. Pensé en cómo Christopher había intervenido sin que se lo pidiera. Me había ofrecido protección sin exigir sumisión. Había visto la fuerza en mí cuando yo había olvidado que existía.
Pensé en la vida que habíamos construido juntos, la carrera que había desarrollado, la independencia que había mantenido incluso mientras me enamoraba profundamente de un hombre cuyo mundo funcionaba según reglas que la mayoría de la gente nunca había conocido. Pensé en Jessica casándose con Anthony, en formar familias a partir de circunstancias poco convencionales. Sí, dije, con voz firme a pesar de las lágrimas, me casaré contigo. Christopher deslizó el anillo en mi dedo y me quedó perfecto, como todo lo que nos concernía y que no debería haber funcionado, pero que de alguna manera lo hizo. Me atrajo hacia él y me besó con la intensidad de alguien que se había estado conteniendo y que por fin tenía permiso para dejar de hacerlo. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, me reí entre lágrimas. Jessica se va a volver loca. Esta tarde me preguntó cuándo ibas a pedirme matrimonio, y le dije que probablemente no iba a suceder. Anthony le dijo que te lo preguntara. Coordinamos esta propuesta hasta la hora exacta. Christopher me acarició la mandíbula con el pulgar. Tu amiga es muy buena guardando secretos cuando está debidamente motivada. ¿Lo planeaste con mi mejor amiga? Quería asegurarme de que alguien en quien confías pensara que era una buena idea. Jessica me interrogó durante 2 horas sobre mis intenciones, mis finanzas, mis actividades delictivas y mi capacidad para hacerte feliz a largo plazo. Fue más exhaustivo que algunas investigaciones federales a las que me he sometido. La imagen de Jessica interrogando a Christopher sobre su valía como marido me hizo reír a carcajadas. ¿Qué le dijiste? La verdad, que estoy completamente enamorado de ti, que te protegeré con todo lo que tengo y que pasaré el resto de mi vida tratando de merecerte. Su expresión se volvió seria. Y que si alguna vez te hago daño o te hago sentir controlada como lo hacía Ryan, ella tiene mi permiso para matarme ella misma. Probablemente disfrutaría demasiado con eso. Nos quedamos de pie en el bar vacío durante mucho tiempo, abrazados en el lugar donde había comenzado nuestra historia. Afuera, la ciudad continuaba con su movimiento perpetuo. La gente vivía sus vidas normales, sin saber nada del mundo complicado, peligroso y hermoso en el que vivíamos Christopher y yo. Pensé en la trayectoria, en cómo una noche terrible me había llevado a ese momento. Cómo el intento de Ryan de hacerme daño me había llevado a alguien que veía fuerza donde Ryan había visto debilidad. Cómo huir del control me había llevado a una relación. Cómo el miedo se había transformado en valentía. Esta no era la vida que había imaginado cuando me mudé a Nueva York con el sueño de convertirme en diseñadora. Era mejor, más extraña, más real. Me había convertido en alguien que realmente me gustaba. Alguien fuerte, capaz y sin miedo. Había construido una carrera, me había ganado el respeto, había aprendido a navegar por un mundo que la mayoría de la gente solo veía en las películas. Y había encontrado a Christopher, un hombre cuya oscuridad complementaba mi luz, cuya protección aumentaba mi autonomía en lugar de disminuirla, cuyo amor me hacía más valiente en lugar de más pequeña. ¿En qué piensas?, preguntó Christopher, con los brazos aún alrededor de mí. Pienso en aquella mujer que entró en este bar hace meses, esforzándose por celebrar una entrevista mientras su ex la acosaba. Si pudiera volver atrás y decirle cómo sería su vida, no me creería. ¿Estaría contenta? Estaría aterrorizada, pero también tendría esperanza, quizá por primera vez en años. Lo miré. Gracias por verme aquella noche, por darte cuenta de que necesitaba ayuda antes incluso de que yo supiera el peligro en el que me encontraba. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para confiar en mí a pesar de que todos tus instintos te decían que no lo hicieras. Me besó en la frente. Deberíamos llamar a Jessica y darle la buena noticia antes de que lo haga Anthony. ¿Podemos quedarnos aquí unos minutos más? Solo nosotros dos, en este espacio, antes de compartirlo con todos los demás. Podemos quedarnos todo el tiempo que quieras. Así que nos quedamos, abrazados en el bar donde nos habíamos conocido, donde había comenzado nuestra complicada y hermosa historia. Mañana empezaríamos a planear la boda, a lidiar con la logística de casarnos con una familia mafiosa, a gestionar las reacciones de la gente que no lo entendería. Pero esa noche, simplemente existíamos en ese momento. 2 personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían decidido construir algo permanente a partir de ello. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Jessica. ¿Y bien? Lo saqué y escribí una respuesta rápida. ¿Me lo ha pedido? He dicho que sí. Su respuesta llegó al instante. Por fin. Cenamos mañana. Los 4.
Quiero detalles. Christopher leyó por encima de mi hombro y sonrió. Anthony va a ser insufrible por haber tenido razón. ¿En qué tenía razón? Hace 3 meses apostó conmigo a que estaríamos comprometidos antes de Navidad. Le dije que era demasiado pronto. ¿Llevabas 3 meses planeando esto? Lo estaba planeando desde el momento en que entraste en ese almacén para enfrentarte a Dmitry Volkov. A pesar de todas las razones, eras la persona adecuada para mí. Sus ojos ámbar se clavaron en los míos. Eres mi compañera, Megan. En todos los sentidos de la palabra. Quiero que sea oficial. De pie en ese bar, con su anillo, envuelta en sus brazos, sentí que las últimas piezas de mi nueva vida encajaban en su sitio. Este era mi hogar. No el lujoso ático, ni el exitoso restaurante, ni siquiera la próspera carrera como diseñadora. Esto, nosotros, la relación que habíamos construido a partir del caos, el peligro y una conexión inesperada. Había escapado de un hombre que intentaba controlarme y había encontrado a otro que celebraba mi fuerza. Había dejado atrás una vida que me hacía sentir pequeña y había construido una que me hacía sentir poderosa. Y, de alguna manera, en medio de la navegación por el crimen organizado, las disputas territoriales y toda la oscuridad que acompañaba al mundo de Christopher, había encontrado la versión más auténtica de mí misma. No estaba mal para una mujer que solo quería celebrar una entrevista de trabajo en paz. Fin.